bueno, para quienes no estuvieron en la sesión anterior, me llamo Ariadna Ramonetti, y bueno, pues el museo me encomendó, me encargó organizar, coordinar este seminario de 6 sesiones en torno al proyecto exposición de Miguel Calderón, materia estética disponible. Voy a empezar a compartir pantalla en lo que también se siguen conectando, precisamente para las personas que no pudieron acompañarnos la sesión pasada. Bueno, voy a repetir algunas cuestiones muy breves de cuáles son los objetivos de este seminario, quiénes son los invitados que nos acompañan, y después le voy a ceder la palabra a nuestra invitada, que es Sol Enaro. ¿Ok? Entonces, bueno, pues en la sesión anterior, que se llamó El arte en la ciudad entre 1968 y 1994. Fue una breve introducción al seminario, en donde, bueno, trazamos una línea temporal desde la Escuela Mexicana de Pintura hasta más o menos los años 80, principios de los 90, y posteriormente la doctora Rocío Cárdenas Pacheco estuvo abordando la escena del arte en Monterrey, en la ciudad especialmente, durante la década de los 80, principios de los 90. Para esta sesión, vamos a contar con la presencia de Sol Enaro para hablar un poco sobre las prácticas no objetuales en los 90, para hoy jueves 2 de diciembre. La siguiente sesión, que es la número 3, Espacios Alternativos de los 90, va a hablar Eduardo Avaroa, y esa va a ser el jueves 9 de diciembre. Y la segunda parte del módulo, que espero que todas y todos nos sigan acompañando, va a estar a cargo la cuarta sesión de Guillermo Santamarina, el jueves 20 de enero, con la curaduría en los años 90 en México. La sesión número 5 se va a tratar sobre la música, el arte en la ciudad de los 90. Va a correr a cargo del artista Laureana Toledo para el jueves 27 de enero. Y vamos a hacer un cierre en la sesión número 6 del seminario con el arte contemporáneo y la cultura televisiva en los años 80 y 90 con el maestro Aldo Sánchez. Eso va a ser para el jueves 3 de febrero. ¿Ok? El objetivo del seminario es comprender de manera más profunda la escena artística del México de los 90, con las y los protagonistas y académicos y académicas que han participado o bien investigado a profundidad sobre las diversas escenas que ocurrieron en las ciudades más importantes en aquella década. Aprovechando la coyuntura en la que se inserta la exposición de Miguel Calderón, Materia Estética Disponible, ello nos llevará a comprender algunos trabajos al principio de la carrera de Miguel con mayor profundidad y entender también el contexto en el que su trabajo se desarrolló en espacios alternativos al circuito de museos e instituciones oficiales del Estado. El trabajo de Miguel Calderón no responde solamente a búsquedas, actitudes e inquietudes personales, surge también de un contexto específico que rodeaba a Miguel y a otras y otros artistas de su generación. Y es precisamente ese contexto lo que vamos a tratar de comprender en estas ahora sesiones que faltan, con los invitados especiales que experimentaron o bien investigaron también las circunstancias del momento histórico que estamos tratando aquí, en relación, por supuesto, con el arte de los 90 en México, el cual surge en un contexto social fragmentado y en crisis. Para comprender el desarrollo y el cambio que fueron experimentando las artes visuales en México a partir de 1968, es indispensable pues aproximarnos a los cambios sociales, políticos, económicos que ocurrieron en el país una vez que concluye un proceso histórico heredero de la Revolución Mexicana que había privilegiado ciertas formas de arte nacionalista. Si lo recuerdan, la clase pasada estuvimos conversando, por ejemplo, sobre la Escuela Mexicana de Pintura, el taller de la gráfica popular, el muralismo, la ruptura y el origen de la abstracción en México, la creación del Museo de Arte Moderno y sus líneas de trabajo con el arte nacionalista, y también, por supuesto, sobre la represión estatal y masacre de Tlatelolco previa a la Olimpiada de México 68. Hablamos un poquito de la Ruta de la Amistad, del mural efímero en Ciudad Universitaria, de la gráfica del 68 contra la represión. Platicamos muy brevemente sobre el Salón Independiente y sobre los grupos, los individuos, los colectivos durante la década, la segunda década, mitad de los 70 y principios de los 80. Hablamos también un poco sobre la crisis económica y petrolera de 1982, el terremoto de 1985, el advenimiento del neoliberalismo en México. Hablamos también un poquito sobre el fraude electoral del 89, la firma del Tratado de Libre Comercio y en relación con la exposición Esplendor de 30 siglos, y la crisis política y económica de 1994. Alcanzamos como a revisarla muy brevemente. Y
alcanzamos a delinear algunas cosas sobre prácticas artísticas periurbanas, el surgimiento también de las galerías profesionales en México, un poco sobre el multiculturalismo y la globalización, el surgimiento de los museos y las instituciones culturales privadas en México, con el caso también, y ahí conectamos con la presentación de la doctora Rocío, hay respecto a la fundación del Museo de Monterrey, la fundación del Museo Marco, en relación también con la fundación del Centro Cultural Arte Contemporáneo en Ciudad de México y el Museo Tamayo, ¿no? Y bueno, pues ella ya se dedicó a abordar la escena artística en los años 80 y 90 acá en Monterrey. Y bueno, también hablamos un poco de la creación, del impacto de la creación del Conaculta y el FONCA, también en relación con los programas del Instituto Nacional de Bellas Artes, digamos, que privilegiaban o donde predominaba un cierto tipo de arte todavía en deuda con algunos registros visuales de la época de los nacionalismos en México, ¿no? Para esa primera parte introductoria, en la sesión yo me basé principalmente en 3 textos. Los descentramientos del arte contemporáneo, de los espacios alternativos a las nuevas capitales, del doctor José Luis Barrios, texto publicado en 2004. Otros recuerdos del porvenir, de Patricia Sloan, incluido en el número especial sobre México que la revista española Exit editó en el 2005, a razón de la participación de México en esta feria de arte internacional. Y otro texto más fue algunas consideraciones sobre los antecedentes y resultados de la prosperidad del arte contemporáneo en México, a cargo de Jorge Reynoso Pollens para la revista Litoral en 2011. Estos textos ya los tienen en el Drive y los pueden empezar a revisar. Si bien no los conocían, los pueden seguir revisando en el transcurso del seminario. A esta selección de textos que ya se encuentran en el Drive, se agregó el texto que nos compartió amablemente nuestra invitada de hoy, Sol Enaro, publicado con motivo de la exposición Antes de la Resaca, una fracción de los 90 en la colección del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, celebrada de junio a noviembre del 2011 en el MUAC de la Ciudad de México. La publicación incluye un ensayo introductorio de la curadora, que fue Sol, la lista de obra que integró la exhibición y principalmente la transcripción de 4 conversaciones organizadas a propósito de esta muestra. El eje de la muestra, que no de la conversación que está ahí vertida en el texto, que también ya tienen en el Drive, fue el surgimiento de 3 espacios: la Quiñonera, que duró del 86 al 92, Temístocles 44, que duró del 93 al 95, y la Panadería, que duró del 94 al 2002. Y aquí hago un poco cita de la nota editorial de la publicación. Dice: Antes de la Resaca contempló como elemento fundamental un espacio para tejer la memoria colectiva en torno a un abanico de proyectos, lugares, energías y realidades que atravesaron los años 90 y que no fue posible hacer visibles en las salas de exposición. Para ello, 19 agentes estrechamente vinculados al sistema del arte contemporáneo, como antropólogos, artistas, gestores, críticos de arte, escritores, curadores, fueron invitados a participar en alguno de los 4 diálogos públicos que ustedes pueden leer ahí en este texto. Sin más, y ya sin extenderme tanto, porque seguiremos conversando una vez que Sol concluya con la presentación que nos trajo para hoy, la quiero presentar. Sol Enaro pues vive y trabaja en Ciudad de México, fue co-curadora del Museo Universitario de Ciencias y Artes en la Colonia Roma del 2000 al 2003, y en 2004 fundó la Celda Contemporánea, proyecto que dirigió hasta el 2006. Ha curado decenas de exposiciones, entre las que destaca No Grupo, un sangoloteo al corsé artístico, en el Museo de Arte Moderno en el 2010. Su interés por el cuestionamiento de la construcción del relato historiográfico la ha llevado a ponderar diversas singularidades no tan visibles dentro de la genealogía artística, interés que encontró eco y complicidad en la red Conceptualismos del Sur, de la que forma parte desde el 2010. Ha publicado diversos textos en publicaciones especializadas. Destaca su libro Melquiades Herrera, publicado por Alias Editorial en 2015. Del 2011 a mediados de 2015 ocupó el cargo de curadora del acervo artístico del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, donde actualmente ocupa el cargo de curadora de acervo documental y es responsable del Centro de Documentación Arqueya. En 2017 fue distinguida con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el campo de creación artística y extensión de la cultura que la Universidad Nacional Autónoma de México otorga. Muchas gracias por estar con nosotros, Sol. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación al museo, a ti, Ariadna, y a todos ustedes por haber accedido al guiño que nos plantea Ariadna para recomponer y pensar juntes, qué es esto de el arte contemporáneo de los años 90.
un periodo que creo que es fascinante, ¿no? Por cercano, por complejo, por ser tantos años 90, ¿no? O sea, que creo que es un poco también lo que quisiera transmitirles hoy o compartirles. Creo que muchas veces es muy fácil, ¿no? Como categorizar y reducir, ¿no? Como a un periodo, una etapa, ponerle un mote a las cosas y meter ahí como todo lo que entre comillas uno cree que cabe en el cajón. Sin embargo, en realidad los años 90, eso que llamamos así genéricamente, es un palimpsesto, ¿no? Hay muchos años 90, hay muchos años 80, hay una especie, digamos, de coro, ¿no? O de energías concomitantes que depende de nuestros intereses, nos podemos como focalizar como en determinados aspectos, ¿no? O sea, que tienen que ver con cierto tipo de prácticas, con cierto tipo de experimentación, con ciertas preguntas que tienen que ver con el cuerpo, con el espacio público, con la crítica institucional, o sea, en fin. Entonces, lo que voy a intentar hacer, gracias a la invitación de Ariadna y en relación al programa, es abrir un poco como el abanico, ¿no? Y como convocar diferentes momentos y preparar un poco la antesala también para que siga el cambio de estafeta entre los diferentes agentes que vamos a participar. Muchas gracias por estar. En el momento que quieran intervenir con preguntas, matices, por favor, ya saben las reglas de estas plataformas, ¿no? Levantan la mano y, y van interviniendo, ¿no? También para que podamos direccionar la discusión hacia donde a ustedes les parezca relevante. Voy a compartir la pantalla. Les preparé como varios materiales. Ahora vamos viendo cómo los vamos utilizando, ¿no? Entendí que lo que interesa justamente es como ser una especie de bisagra, ¿no? Para recuperar algunas discusiones o algunos de los planteamientos que ya les hicieron en relación a los años 80 y seguir hacia los años 90 ya de una manera como contundente, ¿no? Entonces, bueno, esto que les estaba diciendo, ¿no? Bloques sin bordes claros, ¿no? O sea, 80s, 90s, hay muchos, ¿no? Hay muchos años 80s y 90s. Déjenme nada más le pongo aquí. Pantalla completa. Voy a empezar con el Museo del Chopo, precisamente también para, a mí me interesa mucho como profesional del medio, digamos, de la cultura, que trabaja con historiografía y con políticas de la memoria, siempre me ha interesado mucho perforar de alguna manera lo que nos han instalado en la cabeza en términos de relato historiográfico, ¿no? Con esto lo que quiero decir, desconozco si algunos de ustedes vienen de historia del arte, por ejemplo, pero tiende a pensarse en la historia del arte tradicional, digamos, que hay algunos eslabones o momentos histórico-culturales que no necesariamente son objeto de estudio dentro de la práctica artística. Yo discrepo con eso. Creo que hay muchos vasos comunicantes de agentes o de agencias que intervienen y que impactan y que no necesariamente son el museo, ¿no? Desde luego y afortunadamente. Creo que uno de esos agentes, digamos, muy relevantes, digamos, de todo este periodo es el Tianguis del Chopo. Probablemente muchos de ustedes, si habrán estado en la Ciudad de México, a lo mejor habrán ido algún sábado a conocerlo. Les cuento muy breve la historia, pero es una iniciativa que surge dentro de una estructura museológica, es decir, dentro del Museo Universitario del Chopo, ¿no? Que es un museo de la UNAM. Y no es menor, digamos, que se haya anidado inicialmente este tianguis de rock, ¿no? Y de trueque adentro del museo. El museo surge, digo, el museo no, perdón, el tianguis inicia en 1980. Ya habrán visto también como en el panorama, digamos, histórico, pues es muy difícil todavía en estos años no tener el fantasma presente del movimiento estudiantil del 68, de la matanza también, la represión el Día de Corpus en 1971. Es decir, no estamos todavía tan lejos del ejercicio, digamos, de represión que había sobre las comunidades juveniles, ¿no? Por mucho tiempo se les negó la posibilidad, digamos, libre, o sea, claro, porque siempre era esta cosa como de doble discurso y doble moral, de que no está prohibido, pero pues si te veo te apaño, ¿no? Y la policía y estas cosas. Entonces no había estrictamente una persecución en términos como abiertos, pero había mucho miedo entre las comunidades juveniles en reunirse,
en tomar espacios, en recuperar el goce, ¿no? Digamos, asociado a la experimentación y al desparpajo. Entonces, por eso surge este tianguis adentro del museo, adentro de una estructura museológica, ¿no? Porque es un espacio de, entre comillas, seguro de la universidad, ¿no? Que es un territorio también, pues, autónomo, ¿no? Y ahí, como siempre, y como seguramente lo van a estar viendo en todas las sesiones, pues las instituciones también están habitadas por sujetos específicos. Había una persona, Pantoja, que era parte de la estructura del Chopo, que era una persona joven, muy receptiva, elástica, digamos, en términos de pensamiento, que él es el que le parece una buena idea prestar unos tablones para que se junten los chavos a intercambiar materiales, ¿no? Piensen que estamos también en la efervescencia del rock en tu idioma, ¿no? Que estos datos no crean que me estoy eh, dispersando. Lo que pasa es que creo que todo esto tiene mucho sentido para enmarcar la práctica de los años 80 y 90 en relación a las artes visuales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Pantoja presta estos tablones, como ven allá abajo, una cosa muy sencilla, y él eventualmente piensa prestarlos únicamente por unos días, o sea, un sábado, a lo mucho otro sábado y tan. Se vuelve tan poderoso, ¿no? El ejercicio, digamos, de tener un espacio para reunirse, asiste tanta gente que, o sea, va subiendo e incrementando la cantidad de gente, y se empieza a hacer, digamos, en cierta manera como semanal, ¿no? O sea, como que se empieza a respetar que es los sábados, hasta que la estructura sindical de la universidad se tensa y la gente del Museo del Chopo dice, bueno, pues, ¿por qué voy a estar poniendo tablones si esto ni siquiera es arte? ¿No? O sea, saben estas cosas como de los límites de no están mis funciones, tal, y deciden sacar al tianguis a la calle, ¿no? Lo sacan a la calle, un tiempo están en la banqueta afuera del Museo del Chopo, los policías del Museo del Chopo los corren a cubetadas de agua y empieza un periplo, ¿no? O sea, como por diferentes espacios de la ciudad, no muchos, hasta que se instala pues en las calles donde actualmente sigue estando. Y digamos que ese es el origen de ese tianguis, de esa iniciativa. Y fue una iniciativa, digo, estas son fotografías de Carlos Somonte, donde nuevamente empieza a surgir una estructura, pues para que la gente joven de ciertas comunidades pueda empezar a reunirse, ¿no? Comunidades, digamos, muy asociadas a la música, cierto tipo de música, al intercambio, a la ropa y demás, pero muy rápidamente, precisamente como no había muchos espacios experimentales en ese momento, había un oficialismo que tenía que ver con el movimiento estudiantil, ¿no? Pocos riesgos se corrían en las instituciones, ¿no? Se quería ir, entre comillas, como a cosas mucho más seguras y mucho más normativizadas, ¿no? Entonces, en el Tianguis del Chopo empieza a ser, entre comillas, digamos, parasitado por otro tipo de prácticas, ¿no? Empieza a aparecer también el arte-acción, de repente, ¿no? Empieza a ir mucha gente que tiene que ver, digamos, con la escena artística cultural, pues a comprar libros, a comprar discos, a intercambiarlos. Aquí les puse muy pocas fotos de Carlos Omontes, pero Carlos Omonte tiene un registro muy rico en donde aparece, pues, por ejemplo, Guillermo Santamarina, ¿no? Que lo van a tener en sesiones y que es una de las, digamos, de las tres gracias curatoriales, las tres figuras pioneras en el ejercicio curatorial en México, ¿no? Y él aparece en muchos registros del Tianguis del Chopo de época, ¿no? Y bueno, además es un momento muy rico también, digamos, como que tiene también con ver hacia afuera, apropiarse las cosas para hacer una especie como de licuadora, digerirlo y hacerlo propio, ¿no? No es el punk londinense, al menos no el que muchos de nosotros podemos tener instalados en la cabeza, pues por grupos, por películas y demás. Es un poco distinto, ¿no? Ves también aquí no hay, no puse esas fotografías, pero ves a muchos punks que tienen rebozos, ¿no? En el cuello, en fin, una serie, digamos, como de elementos también socioculturales, pues muy ricos también como del momento, ¿no? Donde están muchas cosas como en negociación y en pugna. Entonces, bueno, ese es un momento, ¿no? Que creo que es relevante para seguir convocando el tránsito de los años 80, 90. Hay otro espacio, otro agente que tampoco es, digamos, estrictamente relevante para un historiador ortodoxo, pero que a mí me parece también que es fue muy perspicaz, ¿no? Su aparición, que fue este bar, el bar El 9. Este bar lo funda
comerciante, un empresario francés, Henry Donadieu, que llega a México y abre este bar en 1976 en la Zona Rosa. Ustedes piensan también que en los años 70, bueno, 50, 60, 70, la Zona Rosa era pues, el corazón cultural de la Ciudad de México, ¿no? Ese corazón se va desplazando constantemente por la ciudad, o a veces hay varios corazones concomitantes, pero en esos años, por mucho tiempo, la Zona Rosa pues fue donde estuvieron las galerías más relevantes, las Pecanins, el Archivero, donde José Luis Cuevas se la pasaba en los cafés, en fin, ¿no? Hacia los años 70 empieza a cambiar también, digamos, o le surge un corazón alterno a la Zona Rosa, que es el de la escena que en ese entonces se llamaba lésbica gay. Hoy la conocemos distinto, pero en esos años se llamaba la comunidad lésbica gay, ¿no? Y empiezan a abrir muchos bares y muchos lugares que tenían que ver con estas comunidades. Henry lo que hace es, huyendo, entre comillas, de la persecución y del estigma en otros países donde había estado, piensa que en México va a ser más sencillo, no le informan bien, ¿no? Porque en realidad aquí lo clausuraron, lo llevaron al tambo, pues imagínense, ¿no? O sea, la doble moral, o sea, lo informaron mal. Pero viene, abre este bar, que era para la comunidad homosexual, y de nuevo, o sea, insisto, veníamos todavía como con esta presencia muy violenta de el ejercicio de violencia asociado al 68 y al 71, y lo que hace es generar una madriguera afectiva para que la gente también vuelva a reunirse. En principio, los gays, ¿no? Sí, así se reconocía y se autodenominaba la comunidad, pero por asociaciones, digamos, y vínculos que tenía con muchos agentes del medio artístico, entre ellos Rogelio Villarreal, ¿no? En Guadalajara, pero que vivía en México, decide dar un día para la comunidad, digamos, entre comillas, buga o heterosexual, o no necesariamente lésbica gay, ¿no? Entonces, abre un día, los martes del 9, a la comunidad ampliada, ¿no? Toda, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí en las fotografías, o sea, está Olivier Debra, Hinojosa, el Chivo Lubeski, pero estaba Mario Rangel Fassel del grupo Suma, aquí está la mano de Felipe Ehrenberg, Robina Morales, que es la mamá de Carlos A. Morales, la Chelet, ¿no? Bueno, se volvió su nombre ahorita de ella, aquí otra vez está Mario Rangel Fass, en fin, ¿no? Fue un espacio que en ese día que estaba abierto para las comunidades, digamos, todas, se vuelve súper famoso. Era un espacio bien pequeño en la calle de Londres, en la Zona Rosa, pero había tanta necesidad de la gente, de ciertas comunidades, de reunirse, que realmente se vuelve pues una especie de tierra prometida, ¿no? O sea, como de remanso, donde la gente se podía reunir pues a intercambiar ideas, tenían su propia compañía de performance, presentaban la revista La Regla Rota, ¿no? Y después la Posmoderna, porque tenían mucho vínculo con Rogelio Villarreal y con Mongo. Entonces, en estos días bugas que se presentan las revistas, como esta revista, tanto La Regla Rota como la Posmoderna, eran muy cercanas de la escena del rock en tu idioma, ¿no? Y ahí es cuando empieza como a ser más claro cómo se va relacionando todo. Siempre tocaban grupos, ahí tocó las insólitas imágenes de Aurora, o sea, y después se volvieron ya los Caifanes, ¿no? Pero también tocaba mucho La Maldita Vecindad, y ustedes saben que Pacho, pues es el actual director del Chopo, ¿no? Ahora. Entonces, digamos que había una escena muy rica entre rock, arte, acción, tenían su compañía de performance que se llamaba The Kitsch Company. Patiño presentó muchísimas piezas muy importantes en el bar El 9, ¿no? Y era un espacio, pues bueno, ahí pueden ver ahí también parte de los nombres que participaban. Olivier Debrois, en fin, ¿no? Todo el mundo pasaba por ahí. Armando Cristeto, hizo muchos registros fotográficos, ¿no? De la escena, de las acciones. Estas son imágenes de la Kitsch Company, ¿no? Que se maquillaban y producían una serie, digamos, de sketches políticos, críticos, satíricos, ¿no? Sobre la escena política, pero también sobre el arte, la cultura. Y en fin, era un espacio, digamos, donde sucedió un poco de todo, ¿no? Y ustedes seguramente han ido después de alguna inauguración, desconozco cuál sea el espacio en Monterrey, pero digamos que casi siempre las generaciones tenemos un espacio al que acudimos después de, ¿no? Y donde la comunidad de alguna manera coincide o se reúne.
¿no? Y que nos permite esos espacios, más allá de tomarte la cerveza, que es en realidad un poco el pretexto, lo que permite es hacer como vasos comunicantes, ¿no? Y hacer redes y podernos enterar y compartir pues, lo que estamos haciendo, los espacios, los proyectos y demás, ¿no? Eso fue el Bar El 9. Por eso me parece que ha sido un lugar también muy relevante. Cerró hacia mediados de los años 90, cerró, después volvió a abrir hace muy poco, pero fue un espacio, digamos, que tuvo una vida muy longeva, ¿no? Si piensan que abrió desde el 76, ¿no? Y les comentaba, o sea, lo informaron mal porque evidentemente lo persiguieron mucho, ¿no? O sea, siendo un espacio para la comunidad lésbica, gay, sobre todo homosexual, organizaron, por ejemplo, un ciclo de cine en homenaje a Pasolini, cuando lo asesinaron, en un ciclo de cine homenaje. Y llegó la policía y se los llevó, ¿no? A los separos por haber estado proyectando cine lascivo, ¿no? Y en otro momento también en plena crisis del VIH, bueno, ni siquiera del VIH, crisis del SIDA, cuando la gente realmente se estaba muriendo por decenas, ellos regalaban condones en la entrada y también llegó la delegación y les clausuró el lugar también por estar promoviendo sexo, pues no sé, ¿no? ¿Qué adjetivo poner, no? Digamos que fue un espacio que, visto a la distancia y con otro tipo de ojos, fue un espacio muy relevante, ¿no? Por permitir que ciertas comunidades tuvieran un espacio de permanencia, de contagio y demás, por los proyectos que ahí se presentaron, por los gestos activistas también de cuidado a sus comunidades, como es esto de regalar condones en plena pandemia, ¿no? Que el equivalente sería ahora que te regalaran los guantes en su momento, ¿no? O sea, era un gesto de cuidado, ¿no? Y bien, se presentaba esta revista que también no es propiamente un espacio independiente en el sentido físico, como pensamos cuando decimos la panadería, Temístocles, la Quiñonera. Sin embargo, yo creo que ciertas publicaciones de la época también son espacios independientes, ¿no? Editoriales de papel bidimensional, pero que también permitieron que comunidades muy heterogéneas también convivieran dentro de sus páginas, ¿no? Además, insisto, eran años donde muchas instituciones poco se arriesgaban a mostrar otro tipo de proyectos, ¿no? Por eso, cuando vieron, digamos, la parte de los grupos, probablemente hayan reflexionado o escuchado, pues, de cómo muchos de esos colectivos estuvieron al margen de la institución, ¿no? O sea, realmente no eran el cartel principal. El cartel principal era el neomexicanismo, la pintura, el interés estaba en otro lado, ¿no? Y los grupos se tuvieron que ir como abriendo un poco los codos, ¿no? Para hacerse un espacio poco a poco, ¿no? Entonces, que por eso es relevante revistas como La Postmoderna, porque en su ser indisciplinado y híbrido, ¿no? O sea, porque es esta cosa entre no queremos ser la revista vuelta, porque no queremos oler como una intelectualidad ya contra la que nos oponemos, y queremos, o sea, pero sí queremos hablar de cultura, sí queremos hablar de literatura, pero no de Oscar Wilde, sino queremos hablar de Fadanelli, y queremos darle lugar a una reflexión sobre el rock en tu idioma, pero también a la historieta, pero las artes visuales. Entonces se vuelve un espacio de experimentación, básicamente, ¿no? Donde también colaboró pues muchísima gente de generaciones muy diversas, siempre con mucho humor, digo, lo pueden ver aquí en esto que están probablemente leyendo. Este humor también pues ya como mordaz, ¿no? Es como un humorcillo de troleo, ¿no? La verdad, ¿no? Y tenían también esta convocatoria abierta de si eres artista y quieres colaborar, pues manda tus dibujos, los pagaban, cosa pionerísima, ¿no? Porque muchas veces nosotros mismos en instituciones ahora no podemos a veces pagar. Y ellos, siendo una revista independiente de un tiraje limitado, remuneraba, simbólicamente, pero remuneraba, ¿no? Y les caía pues cualquier cantidad de propuestas y realmente contribuyó, digo, aquí pueden ver del lado izquierdo un fotoreportaje, una fotosecuencia de Teresa Margolles, muy raro, es un documento muy extraño, pero también muchas imágenes de Carla Ripi, pero también Guillermo Gómez Peña, quien quieran, o sea, de verdad, quien quieran colaboró ahí con fotografía, pintura, dibujos, fotocopias intervenidas y demás, ¿no? Tenían esta sección, digamos, también de anuncios,
que aquí puse este popurrí porque me parece muy, que resume de alguna manera parte de ese tránsito de los años 80-90, ¿no? O sea, el multiforo Alicia, que es otro espacio independiente, ¿no? Perdón, el multiforo Look, la última carcajada de la Cumbancha, donde se presentaban pues todos los grupos de rock, ¿no? En esta efervescencia. La agencia, que era la galería que funda Carla Ripi con Adolfo Patiño, que no es exactamente un espacio independiente, es una cosa entre espacio independiente y galería, ¿no? Como que tienen ahí un coqueteo un poco curioso. Y Curare, pues que también es un proyecto independiente, una revista ya más bien de tipo académico, pero son como 3 momentos, ¿no? Simultáneos que están dirigidos pues a públicos muy diversos y además se están anunciando dentro de la posmoderna, ¿no? Hoy, si hubiera una revista de fanzine, de post-punk, o no sé cuál sea el mote ahora, ¿no? Que podría tener como una revista como la posmoderna, nos costaría mucho trabajo a lo mejor imaginarnos que Curare se anunciaría ahí, ¿no? Sin embargo, en ese momento había mucha solvencia, digamos, ¿no? No eran tan rígidos los límites disciplinares de lo que le corresponde a quién y dónde, ¿no? Que creo que eso es algo que permitió mucha efervescencia de todo ese periodo y no sé si lamentablemente o para bien, pero es algo que se perdió con la profesionalización también de esto que llamamos hoy arte contemporáneo, ¿no? O que mutó, al menos. Aquí más fotografías, son dentro del Vale el 9, ellos son los hermanos Quiñones, que son los dueños pues, de lo que hoy conocemos como la Quiñonera, ¿no? Ahí están en el Bar el 9 también, pero no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es un tatuador muy famoso que llega a México y que abre otro bar que fue muy famoso, que fue el Tutti, ¿no? Ahí está Guillermo Santamarina, ¿no? En plena acción, ahí en el 9. Guillermo Santamarina con Vicky Fox, ¿no? Una persona también muy asidua, digamos, de los eventos asociados al arte contemporáneo de los años 90 y que probablemente es una de las primeras personas trans que públicamente asume, digamos, en la esfera pública, ¿no? Y en este periodo también, lo puse aquí porque son fotografías de Cristeto y me parece que las tenía que dejar ahí, pero también dentro de las muchas cosas que pasan en un momento, ¿no? Y que un momento en realidad son millones de momentos, según quien los vive y los lee, también empieza a aparecer cierta atracción por el cadáver, ¿no? Cierta cosa como oscura, digamos, ¿no? Seguramente conocen el trabajo de Marta Pacheco, ¿no? Sus dibujos increíbles, ¿no? Que tiene sobre cadáveres, pero también seguramente conocen el trabajo de Semefo, ¿no? Que estamos ahí en esos años, ¿no? Como mediados, finales de los años 80. O Alejandro Montoya, que es el que tenemos aquí en la imagen, que es un dibujante, pues realmente, pues muy hábil, y fue también de las primeras personas que empezó a asistir a la morgue de manera asidua, pues a dibujar, ¿no? A dibujar cuerpos. Piensen que no es el México que vivimos ahora, pero es un México muy golpeado, digamos, por las desapariciones en Latinoamérica. Quizá no tanto en México, aunque estábamos en una guerra sucia y aquí también estaban sucediendo muchas cosas, pero había, digamos, como un halo, digamos, de represión y de violencia asociado todavía al 68 y a las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Que México pues recibió constantemente pues a muchos exiliados, ¿no? De Chile, de Argentina, de Brasil, de Perú, en fin, ¿no? Entonces, aquí no hay todavía la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Sin embargo, ya parece un poco una semilla de un nuevo objeto de estudio, digamos, ¿no? Dicho con mucho respeto, también desde la práctica artística, ¿no? Entonces, claro, uno piensa en la panadería y piensas en la fiesta y en otras cosas, pero también están pasando este tipo de cosas, ¿no? Una pregunta, perdón que te interrumpa, Sol, pero me quedé con una pregunta. Las fotografías son de Cristeto y el dibujo es de Alejandro, ¿verdad? Las fotografías del cadáver, o de quién son. No, estos dibujos son sí, exacto, ¿no? Es un tríptico, lo tiene el MUAC, de hecho, ¿no? Ah, ok. Y es un tríptico. ¿Y las fotografías? Las fotografías, ahorita que lo dijiste, ya estoy dudando si son de Cristeto o de Rubén Ortiz Torres.
Ah, ok, sí, es que yo esta no la conocí, entonces por eso me quedó mucha duda, pero muchas gracias. Voy No, a... si, Gracias, si te interesa, después te lo preciso, en una pausita o algo. muchísimas gracias. Por favor, intervengan todas las veces, no, está bien. Esta frase me parece también que tenía sentido justo por lo que les estaba planteando, ¿no? O sea, viene en una revista de la posmoderna, ¿no? Mauricio Báez habla, ¿no? De una conversación que tiene con alguien y dice, bueno, ¿y cuándo mandan a Caifanes a España? ¿O qué? No más de allá para acá, ¿no? Que es un poco, cuando yo hice la exposición de la resaca, pensaba en este tipo de frases, ¿no? Que creo que es un poco el apetito. Yo sé que hay muchos noventas y que los apetitos son muy diversos, pero en el fondo creo que hay uno que es el mismo, que es ya queremos salir, ¿no? Ya no queremos como que estar solamente en el contexto de lo nacional, y ni siquiera, ¿no? Porque hay que reconocer que lo combatimos, pero en esos años era mucho más recalcitrante el centralismo del DF, ¿no? Pero entonces, o sea, yo creo que en general muchos de los artistas y de las comunidades que están concomitantes ahí, lo que quieren es eso, es como, pues también hay una escena, así como hay rock en tu idioma, ¿no? Y hay una escena de rock latinoamericano que está logrando subir, también hay una escena de artes visuales que también puede competir con aquello que nos las pasamos viendo en las tiendas de Sanborns, ¿no? En los paneles estos de revistas, ¿no? Entonces me parece que me gustaba como cita para no hablar desde las citas académicas, ¿no? Sino como de otro tipo de lugar e ir despejeando. Y aquí una cita de Cuauhtémoc Medina, que también me parece que ilustra también en cierta manera este momento. Dice, ese arte emergente, ¿no? Siempre entre comillas, porque pues emergente ¿para quién? Era un divertimento marginal de una pequeña comunidad que por entonces desarrollaba espacios artísticos paralelos. El Salón de los Aztecas, La Quiñonera, Mel's Café, Temístocles 44, La Panadería, Curare, que servían en distinto grado como espacios de autoeducación, como grupos de presión, centros de debate y locales de reventón. Estas tres últimas líneas me parece que justo retratan casi a cualquier proyecto de ese periodo, tanto al Bar el 9 como a Arcurare, como a la posmoderna, como, ¿sabes? O sea, como en el fondo lo que querían las comunidades era tener espacios pues, para experimentar y hacer comunidad, ¿no? Y entonces sí, empezamos ya a transitar pues hacia espacios independientes, ¿no? La Quiñonera, es una lista muy grande, la de espacios independientes. Maris Bustamante, que seguramente la conocen, ¿no? De artista no objetual y una de las integrantes del no grupo, siempre se refería, cuando dicen la generación de los grupos o los espacios independientes, siempre habla de los espacios independientes como flores de un día, ¿no? O sea, es que surgían todo el tiempo, dice, surgían muchísimos. O sea, quien prometa la genealogía de los espacios independientes está haciendo, si no dice que es parcial, es una promesa fallida, ¿no? Porque hubo una cantidad de espacios, igual que ahora, muchísimos, y tienen una vida a veces muy corta, pues porque son independientes y los recursos para sostener esos esfuerzos son difíciles, ¿no? Y son pocos los espacios independientes que logran transgredir, digamos, como la breve vida temporal. Yo creo, y esa es una tesis personal, pero que la he discutido con algunas personas, en antes la resaca, ¿no? La discutí mucho, que La Quiñonera, La Panadería y Temístocles, precisamente esos tres, que fueron de los más longevos y obviamente, o no sé si obviamente, pero gracias a ello también de los más reconocidos en términos de relato historiográfico, tienen que ver porque interviene en una situación de clase, ¿no? La Quiñonera, pues están estos hermanos, ¿no? Los Quiñones, Héctor y Néstor, ¿no? Bueno, eran cuatro, pero estos dos que son gemelos, que eran los más chiquitos, los padres se van a vivir a Cuernavaca, les dejan la casa, no tenían creo que ni 16 años, o sea, estaban muy chavitos, y ustedes imagínense, o sea, esa edad, en plena efervescencia de la libertad, ¿no? Y volver a tener espacios de convivencia, el rock en tu idioma, la experimentación artística. Les dejan esta casa en el barrio de la Candelaria, ahí en Coyoacán, y pues claro, ¿no? Eso detona todo, ¿no? Pero ahorita entró La Quiñonera, pero era su propiedad privada, es lo que quiero decir, ¿no? Pagan luz, lo que sea, pero es su propiedad privada. En el caso de Temístocles, hay un agente, Aide Rovirosa,
que antes de que se demuela ese inmueble para construir un edificio, se los deja, digo, se lo va a contar seguramente Eduardo Avaroa, se los deja por un tiempo indefinido, pues para que puedan experimentar. Y además, claro, como lo van a tirar, pueden romper paredes y hacer lo que sea, y no hay problema, ¿no? Otra vez, hay una situación también, pues, de iniciativa privada, o de propiedad privada, o de clase. Y en el caso de la panadería, pues es la panadería kosher, digamos, de la familia de Joshua, ¿no? Entonces, está muy bien, ¿no? O sea, no hay un juicio de por medio, solo describo por qué lograron mantenerse más tiempo y cómo eso probablemente posibilitó ciertas cosas, ¿no? A diferencia de otros que con trabajo podían sostener la renta, ¿no? Estas son algunas imágenes de piezas, ¿no? Que se mostraban ahí o que se producían ahí en la Quiñonera, ¿no? En la casa. A mí me gusta mucho mostrarlas para restar también como el romanticismo que a veces puede construirse, ¿no? Es decir, no necesariamente, estas no están tan mal, ¿no? Pero no necesariamente las piezas que se mostraban valen, ¿saben? O sea, como la pena en términos como patrimoniales, quiero decir, ¿no? Pero no importa, o sea, lo que importaba ahí era la efervescencia, ¿no? Las ganas de hacer, o sea, el gesto, o sea, se valoraban otras cosas. Pero creo que es importante también mostrarlo, pues también para no sobreauratizar, ¿no? También como ciertos espacios o ciertas iniciativas. Lo que sí tiene una relevancia fundamental es el todo, más que las piezas en sí, ¿no? Que se llegaron a mostrar en ese lugar. La Quiñonera, bueno, no lo dije, pero abre en 1988, ¿no? Un paréntesis. Ya hablaron también del sismo del 85, ¿no? Pero también, o sea, bueno, el sismo del 85, cuando vayamos más geográficamente acercándonos a la zona central de la Ciudad de México, vamos a recuperar también como los efectos económicos del sismo, ¿no? La Quiñonera, un aspecto que a mí siempre me ha parecido muy relevante, bueno, además de que sean también este maridaje de entre escena de performance, la música, digamos, del momento, ¿no? Y todas la producción artística, los talleres que rentaban artistas y demás, me parece que fue un espacio donde realmente aparece el agente curador de una manera como contundente y por primera vez, ¿no? Ahí se les deja esto un momento para que vean los nombres. La Quiñonera tuvo a bien no ser rígida, digamos, como en sus proyectos, y conjuntar a una comunidad muy heterogénea y generacionalmente muy diversa, ¿no? Las voy pasando para que vean también otras piezas, ¿no? Y ahorita van a ver la lista de la gente que participó ahí, ¿no? Bueno, aquí en las descripciones, él es Rubén Bautista, que fue, para mí, cuando digo las tres gracias de los curadores, como lo digo con mucho respeto y humor, ¿no? Pero las tres gorgonas, ¿no? Guillermo Santamaría, María Guerra y Rubén Bautista, ¿no? Los tres agentes que vienen de la práctica artística y que empiezan a ocupar una práctica que en ese momento era absolutamente desconocida, ¿no? Que era la práctica curatorial, ¿no? Rubén falleció de SIDA, ¿no? Y otra vez, o sea, es que por eso es importante entender el contexto, ¿no? Y entender qué otras cosas están pasando para no hablar solo de arte, ¿no? Y de arte contemporáneo. O sea, si no, eso queda como volando, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos van construyendo e impactando como sujetos y como generación, ¿no? Murió joven, ¿no? Rubén fue muy apoyado por Dios santo, ¿cómo se llamaba? El director del MAM, Ari, el que trajo la cabeza olmeca. Ay, Dios. tengo aquí el nombre. Bueno, ahorita les decimos. Del Conde, que estuvo antes de Tere del Conde. Sí. O después. No, mucho después. Pero bueno, no importa. ¿Martín Lozano? No, ahorita lo buscamos, no se preocupen. No importa, pero ese agente que fue una bestia en términos de gestión, ¿no? De alguna manera, como que auspicia a Rubén, ¿no? O sea, Rubén viaja muchísimo en estos años, ¿no? Es como de los primeros agentes que empiezan a salir de México a ver exposiciones en
lo que se llamaban capitales culturales, ¿no? Y tiene esa oportunidad pues que mucha gente en México no tiene, ¿no? Recuerden que en ese momento no se viajaba tanto como se puede eventualmente viajar ahora, ahorrando, empeñando, aplicando a becas y demás, ¿no? Entonces, cuando Rubén regresa, se integra a la Quiñonera y él empieza, digamos, con todo lo que había estado viendo en Europa y en Estados Unidos, empieza a darle una estructura distinta a la Quiñonera. Empieza como a perfilarla curatorialmente, es lo que quería decir, ¿no? Empieza a generar, por ejemplo, estos dípticos, donde ya hay un ejercicio pues de un título, de poner fechas, de poner un registro, de hacer un texto, ¿no? Rubén, ¿no? Ahí está. De hacer un texto también que marcara también la exposición en turno, en fin, ¿no? Como que empieza a tomar ya decisiones que de alguna manera hoy asociamos a las decisiones curatoriales, ¿no? Aquí siguen viendo, siguen viendo. Se escribió muchísimo. Estas son notas que me prestó Néstor hace varios años, ¿no? Que me parecen muy relevantes para que vean los nombres de la gente que participó ahí. O sea, Francis Salis, Melanie Smith, José Bedia, el cubano, Tomás Glassford, Silvia Gruner, Gabriel Orozco. O sea, ya con esos 5 nombres tienen una especie de radiografía o biopsia de una parte de lo que reconocemos como muy visible de los años 90, ¿no? Pero luego si van bajando, bueno, por ahí sale el nombre de Cuauhtémoc Medina, Osvaldo Sánchez, ¿no? Kurt Hollander, que era el editor de la revista Poliéster, ¿no? O por ejemplo acá Gilberto Aceves Navarro, pero Rubén Ortiz, pero Aldo Flores, Guillermo Santamena, Germán Venegas, o saben, o sea, César Martínez, Sindicato del Terror, que era uno de los colectivos concomitantes de CEMEFO, ¿no? Muy relevantes, muy interesantes, ¿no? Aquí otros nombres, Roberto Escobar, que es el del Sindicato del Terror, en fin, ¿no? O sea, me gusta compartirla, pues para que vean, escombros de ruptura, CEMEFO, ¿no? Servicio Médico Forense, ¿no? Todavía desglosado. También participó Felipe Ehrenberg, en fin, como generaciones muy distintas, muy jóvenes, más consagradas, pero todas al final generaciones que estaban luchando por tener un lugar, ¿no? Porque Felipe Ehrenberg o Maris o Mónica Mayer o todas estas agentes que hoy reconocemos como pioneros y medulares, pues en ese tiempo no tenían esos espacios ni esos carteles en los museos, ¿no? Entonces ellos también estaban atentos de los espacios independientes, porque eran los espacios de posibilidad también para ellos, ¿no? Y bueno, seguimos aquí con el va y viene, ¿no? De momentos y de efectos. Me parecía también que era importante al menos traer rápidamente a la memoria el trabajo de Sara Minter, ¿no? Sara Minter también, otra persona que empieza a perforar los límites, ¿no? De lo que se puede y lo que no se puede, ¿no? Ella empieza a hacer videoarte, una cosa que hoy está fuera de circulación, ¿no? Como categoría, ¿no? Hablamos hoy de imágenes en movimiento, para no meternos en problemas de si es cine, si es, ¿no? Ya, así, ahí entra todo. Pero Sara, pues eso, también, ella nunca se definió, digamos, como abiertamente como feminista, pero pues era absolutamente feminista, ¿no? Pues al empezar a entrarle a un tipo de disciplina, pues que estaba asignada a los hombres, básicamente, ¿no? Eran directores los que hacían cine, los que hacían video, ¿no? Y además opta por hacer video, que es como el hermano no reconocido, ¿no? Había mucho celo en ese momento también de reconocer al video como un lenguaje, ¿no? O sea, es como el debate que hubo en su momento, también bastante infértil, por cierto, de si hacer, que hay ahora ya, no por tener un celular vas a hacer algo relevante, ¿no? Que es, pues no, sí, ¿por qué no? El problema no es ni el dispositivo ni el material, ¿no? Sino lo que haces con ello, ¿no? Entonces, bueno, Sara también hizo un trabajo muy interesante en el tránsito de los años 80, 90, con los ¿cómo les llamaba? Docuficciones les llamaba, Alma Pong y Nadie es Inocente como dos de los más conocidos, ¿no? Y que pueden ver en línea, me parece. Alma Pong está también liberado, la otra no sé, y que otra vez retrata de alguna manera pues la escena pues del Tianguis del Chopo, pero también de la escena de la música, ¿saben? O sea, como que todo está ahí, ¿no? Hablándose, nada más que a veces no lo habíamos querido ver, ¿no? En Alma Pong, por ejemplo, si la llegan a ver, hay una escena donde sale la toma del Rul, no, del Balmori,
¿no? No, del RUL, perdón, la del centro. Bueno, ahorita vamos para allá. Pero Sara se mete a filmar en ese espacio que recuperan, ¿no? Con varios artistas, y sale grabando, sale Marcos Curtix haciendo una acción, sale un montón de artistas de chile, mole y de manteca, ¿no? Pero digamos que en esa película, en ese mediometraje, se pueden ver como justo cómo se van entresujando muchos elementos de los que hemos estado ahorita como hablando, ¿no? Aquí paso muy rápidamente. Enfatizo, ¿no? La escena que entonces se llamaba lésbica gay, nuevamente, ¿no? Otra vez el Museo Universitario del Chopo como un lugar, pues muy, muy importante, ¿no? O sea, la Semana Lésbica Gay, que así se llamó por muchísimo tiempo, tuvo origen de nuevo dentro de una estructura universitaria, dentro del Chopo, ¿no? O sea, el Chopo históricamente fue o ha sido un espacio receptivo para otro tipo de comunidades, ¿no? Y bueno, en la Semana Lésbica Gay, digamos que la crisis del SIDA y el VIH, pues desde luego es un momento, digamos, histórico, cultural, político, muy compleja, ¿no? Muy, muy dramática. No sé si lo saben, pero en el 81 aparece, digamos, o se reconoce públicamente los primeros casos internacionalmente de SIDA, no de VIH, de SIDA, y en el 83 se reconocen públicamente los primeros casos de SIDA en México, ¿no? Y ahí empieza pues un periplo de terror y de sufrimiento pues muy duro, ¿no? Que no ha acabado, pero que ha mutado, ¿no? Desde luego cobró la vida de muchísimos agentes culturales, ¿no? Y lo digo en amplio, porque claro, o sea, las comunidades culturales que tienden a abogar por las libertades, pues también tienden a no ser tan normativas en la manera de concebir la vida, la sexualidad, el cuerpo y demás, ¿no? La escena homosexual es una escena muy presente, ¿no? En la escena cultural, o al menos que se asume públicamente, ¿no? De una manera mucho más abierta. Y entonces, bueno, hubo muchísimas bajas, ¿no? Por la crisis del SIDA. Estas fotos que están viendo son anteriores a la crisis del SIDA. Son de Cristeto, son de la serie El Condón, que es una serie que Cristeto hace en 1979. O sea, es antes del primer caso. O sea, los primeros casos fueron en el 81, ¿no? Y en el 79 Cristeto ya estaba hablando de látex como interfase para vivir la sexualidad, ¿no? O sea, ya estaba dándole un protagonismo al látex, ¿no? Y a la asepsia del cuerpo para por el disfrute sexual, ¿no? Sin duda es un momento también que marca muchísimo, que genera como muchas brechas. Aparece Letra S, ¿no? Que es una de las publicaciones que se anidan dentro de diarios nacionales, primero en el Diario Nacional, después en La Jornada, y que es un gesto absolutamente político de un conjunto de personas, pero encabezadas por Alejandro Brito. Imagínense, meter un suplemento sobre, o sea, es salud, sexualidad y sociedad, ¿no? O sea, pero todo es letra S de SIDA, ¿no? En plena crisis, ¿no? O sea, empieza en el anterior en el 89, luego en el 94, pero había todavía mucho estigma. Imagínense lo que debe ser, las polendas que debes de tener como agente para poder sensibilizar y convencer a un periódico de distribución nacional en un momento en el que leíamos los periódicos y los compramos y veíamos los suplementos todo el tiempo, y poder hacer un encarte específico sobre, o sea, que hablara y abogara por la crisis del SIDA, ¿no? Si pueden ver aquí en algunas de las portadas, Toledo, por ejemplo, Francisco Toledo y Vicente Rojo, que son dos de las que vemos aquí, siempre fueron muy solidarios con la lucha contra el VIH, bueno, contra el SIDA en realidad, ¿no? O sea, con la pandemia en ese momento. Regalaron muchas obras para subastas, para poder conseguir fondos, ¿no? Para tratamientos, para iniciativas y demás. Y regalaron muchas imágenes, digamos, de derechos para poderlas utilizar en las portadas. Y esto lo comento, no sé si lo sepan, pero yo hice un proyecto muy grande de investigación sobre visualidades y VIH para el MUAC, ¿no?
Y uno de los aspectos que a mí me preocupaba mucho desde el inicio era cómo podía yo encarar este interés por una situación, digamos, de tipo personal, que quería yo llevarla a la esfera pública, pero que quería ser muy respetuosa porque yo soy heterosexual, no vivo con VIH, ¿saben? O sea, como no soy parte de esa comunidad directamente afectada. Quizá ustedes lo sepan, pero a veces hay mucha pugna y mucha polémica sobre quién puede hablar sobre qué cosas, ¿no? Si uno puede o no puede, o hay todo un debate. Yo creo que todos podemos, pero que depende de cómo nos acercamos y qué tipo de aparato ético político tienes al hacer un proyecto de este tipo, ¿no? Yo me agarro, así, pero me agarro, me abrazo del gesto solidario y comprometido de acompañamiento, ¿no? Y creo que es mi responsabilidad ética política como agente cultural. Cuando me regreso a la investigación y empiezo a ver, por ejemplo, Letra S y veo que Toledo y que Vicente Rojo, ¿ya? Y que muchos artistas hicieron obra o abonaron, digamos, digo, pues es que es lo mismo, ¿no? O sea, no tiene que cerrarse a esa comunidad para poder, digamos, sumarnos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Seguimos en todo este periodo, ¿no? Como les estoy dando como instantáneas, ¿no? De muchas cosas que impregnan, ¿no? Como todo este margen temporal. Y uno de esos agentes que fue determinante para nuestras generaciones fue la apertura del Centro Cultural Arte Contemporáneo de Televisa, ¿no? Que fue un espacio, imagínense, tuvo una vida tan breve, o sea, me apunté hace ratito el año, ya no sé dónde lo dejé, acá está, no, ¿dónde lo puse? Bueno, o sea, vivió 12 años el espacio, ¿no? Súmenle, es que soy malísima para eso, pero es que hice la cuenta hace rato. Sí, Hasta el 98, Sol. Eso, gracias. 98, 99 cerró. Exacto, ¿no? Pero es como si el MUAC cerrara ahorita. Son los años que tiene el MUAC. O sea, imagínense abrir una bestia como el MUAC, ¿no? O sea, lo que, para bien, para mal, la expectativa, todo. Y en 12, 13 años lo cierran, ¿no? Eso le pasó al Centro Cultural Arte Contemporáneo de Televisa, ¿no? Perdón la calidad de las imágenes, estas son de internet, pero es muy interesante, incluso arquitectónicamente, ¿no? O sea, no sé qué piensan ustedes, pero es una estética como empresarial nomás con ver el edificio, ¿no? Nomás con verlo, ¿no? Tenía escaleras eléctricas, así como si fuera centro comercial, ¿no? Pero más allá de eso, que no son datos menores, o sea, porque eso te habla, ¿no? De la iniciativa que lo pone en marcha, ¿no? Y de las lógicas que están detrás de eso, ¿no? En fin, pero fue un espacio muy, muy, muy relevante por el tipo de exposiciones que trajeron. Era un momento donde muchos de nosotros no viajábamos, ¿no? Y ahí pudimos ver, imagínense, una gran exposición de Cindy Sherman, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Y bueno, y de muchos otros. Tenían una tienda de museo fascinante, carísima, pero realmente donde podías al menos hojear libros pues que no encontrabas en ningún otro lugar. Estamos en un momento donde Internet todavía no se está asomando del todo, ¿no? Es incipiente. Tenían un centro de documentación, que es un tema a mí que me interesa muchísimo, fascinante. O sea, tiene una biblioteca de verdad, pues imagínense con los recursos de Televisa, ¿no? O sea, que podían pagarle como a ciertas personas para que hicieran esos mapeos y poder alimentar el centro de documentación con recursos, ¿no? Entonces, era un espacio increíble, de verdad. Que lamentablemente pues cerró muy pronto, ¿no? Pero que nos dejó de alguna manera una especie de semilla del tipo de espacio museológico, suena muy feo decirlo así, pero como que nos merecíamos, ¿no? O sea, como decir, merecemos un museo ya de otro momento, ¿no? O sea, que responda también a su momento histórico, ¿no? Sol. Sí. Ay, ¿qué tal, Aldo? Hola, Aldo. ¿Cómo estás? Oye, muy buena presentación. Pero nada más, para no desviarte, nada más quería hacer una pequeña precisión, porque efectivamente el edificio del Centro Cultural Arte Contemporáneo pues, es muy impresionante, pero hay que decir que se mandó a construir para albergar a la prensa del Mundial del 86. Entonces, digamos, tenía este espíritu absolutamente corporativista, ¿no?
Y bueno, ya de por sí es impresionante que se haya hecho este monstruo para que estuvieran ahí los periodistas internacionales. Y de manera que, bueno, digamos, ese look de las escaleras eléctricas y todo eso, bueno, no fue hecho expresamente para hacer museo, ¿no? Que después, pues efectivamente fue uno de los lugares más importantes para nuestra generación, ¿no? Para diversas generaciones, pero para nosotros, como dices, era la única oportunidad de ver a todos estos artistas y de tener acceso a esta bibliografía, entre otras cosas, ¿no? Fíjate que no sabía eso, Aldo, muchas gracias. No sabía eso. Sí, y yo también, es muy chistoso porque hay muy poca documentación del Centro Cultural. Entonces yo también cuando hablo de él enseño estas fotos que no son muy afortunadas, pero hace falta hacer como la gran historia del Centro Cultural Arte Contemporáneo, ¿no? Sí, digo, yo no sabía ese dato, te lo agradezco mucho. Y sí, también coincido contigo en que, o sea, si hay alguien aquí haciendo tesis de algún tipo, licenciatura, maestría, doctorado, le interesa la investigación, hay muchísimo que hacer, ¿no? O sea, no, o sea, no se tiene que hacer de nuevo, es como antes todo el mundo quería escribir sobre Frida Kahlo, ¿no? O sea, pues no. O sea, hay un montón de agencias y de agentes que están un poco en el pliegue de la memoria y que sería muy relevante poder jalar como estos hilos, ¿no? Efectivamente, como dice Aldo, del Centro Cultural de Contemporáneo podríamos hacer una sesión completa, ¿no? O sea, como de todo lo que está ahí detrás, de cómo se construye una colección, por qué pasa después con esa colección, qué pasa en términos de patrimonio, ¿no? Cuando la iniciativa es privada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando el Centro Cultural cierra con la muerte del Tigre Azcárraga, ¿no? Que ese gran acervo se dispersa nuevamente, ¿no? Que ese es también, y esto sí lo digo muy a título personal, pero mi interés, por ejemplo, en el coleccionismo público, ¿no? O sea, que pueda impactar, por ejemplo, hoy en la Secretaría de Cultura o en la UNAM, y que eso nos pueda dar algún tipo de garantía de que ese bolo de memoria no se va a dispersar cuando los hijos o los herederos les parezca que eso ya no tiene sentido, ¿no? O sea, como que hay un montón de cosas ahí con el Centro Cultural de Contemporáneo que sí son bien interesantes, ¿no? Y también ahorita que te escuchaba, Aldo, me acordé, yo estaba, no sé cuántos años tenía, soy malísima para las cuentas, pero estaba muy chavilla y recuerdo los comerciales que salían en la tele, ¿no? O sea, casi que como entre las caricaturas salía un comercial de Televisa, ¿no? O sea, Bueno, de Martín Ramírez, ¿te acordarás? Por sí, ejemplo, de este artista outsider, y eran muy ingeniosos los comerciales, ¿no? O de quimeras, o la etcétera, ¿no? te dejaba loco la musiquita, todo, que había un Era muy... lenguaje, y eso tú lo vas a desglosar seguramente muchísimo, pero que tiene que ver con ese lenguaje, pues, de la televisión, ¿no? Que saben cómo seducir, ¿no? En pocos segundos, así un anzuelo delicioso, ¿no? Y tienen una economía, o sea, tienen el canal de distribución, dirían, ¿no? Así los marxistas, ¿no? Para poder difundir un comercial sobre un museo. ¿Qué museo en ese momento tenía dinero para pagar un spot en tele? Por Dios. O sea, cine ahora, o sea, ahora es muy difícil. Pues en ese tiempo, pues imposible, ¿no? Entonces, sí, no, increíble. O sea, el Centro Cultural Contemporáneo da para reflexionar muchísimo en conjunto, ¿no? Bueno, me sigo. Ahí nada más para complementar rapidísimo, Sol, por ejemplo, el acervo de la biblioteca del Centro Cultural Arte Contemporáneo pasó íntegro a Casa Lam. ¿Por qué? Porque las fundadoras del Centro de Cultura Casa Lam eran muy cercanas a Paula Cusi y a todas estas señoras, personas allegadas a los altos ejecutivos de Televisa. Entonces fundan la Casa Lam y todo el acervo se va ahí. Yo, por ejemplo, cuando estuve estudiando ahí la licenciatura en Historia del Arte, o sea, de pronto ibas a consultar un libro y de pronto te encontrabas que había un libro que se lo había dedicado Manuel Álvarez Bravo a Octavio Paz, y Octavio Paz se lo había dedicado al Tigre Azcárraga, y venían todas las firmas y dedicatorias atrás, y eran los libros que tú podías consultar para hacer tus tareas, ¿no? Una cosa impresionante, pero sí, y también, bueno,
después a lo mejor lo abordamos en la sesión con Aldo, ¿qué pasó con la colección que estuvo armando Robert Littman durante tantos años, que incluye piezas seminales también del arte contemporáneo? Especialmente hay unas piezas muy interesantes ahí de Miguel Calderón, que no están acá en la exposición del marco, pero que son parte de la colección del museo y que ahorita no sabemos muy bien su paradero. No sabemos si esa colección fue completamente desmembrada o en dónde quedó exactamente, ¿no? Entonces también es un tema interesante a abordar. ¿Qué pasa cuando no hay una mediación de una institución pública y cambian, como tú muy bien comentaste, los intereses de la empresa cuando hay un cambio de estafeta, ¿no? A partir de que fallece el Tigre Azcárraga, ¿no? Sí, que es fascinante y obviamente están en su derecho, ¿no? O sea, siendo como muy objetivo y atendernos a instrumentos legales, están en su derecho a su propiedad privada, ¿no? Pero en términos, digamos, de memoria colectiva, es donde entramos en crisis, ¿no? Porque dices, ups, ¿no? O sea, nos pertenece a todos, pero no en términos de propiedad, ¿no? En fin, no, apasionante. Bueno, me voy a seguir tantito. No vamos a llegar creo que ni a la mitad, pero a ver a dónde llegamos. Más saltar el Salón de los Vamos súper bien de Aztecas. tiempo, no te preocupes. Más o menos, ¿no? Bueno, me salto el Salón de los Aztecas, que es uno de los espacios también que surge en 1988 en el Centro Histórico. Bueno, la dejo tantito porque salió una de Francis Sales, ¿no? De nuevo, ¿no? Ya habíamos mencionado muy brevemente el sismo del 85, que lo vieron en la sesión anterior. Yo en algún momento le escuché a José Luis Barrios hace muchos años, ahora me parece muy obvio, pero en ese momento me permitió pensarlo por primera vez y decir, claro, pues es verdad, ¿no? Que me decía, es que el sismo del 85, o sea, el centro histórico, estábamos en la celda contemporánea, ¿no? Que era como un segundo momento interesante, ¿no? Del centro histórico, pues con todo lo que estaba posibilitando la Fundación Slim y espacios independientes y demás. Y él me decía que el primer momento, digamos, asociado a los años 80, 90, se había visto beneficiado pues por el terremoto. Ahora ya me parece obvio, pero yo le decía, ¿pero por qué? Y dice, pues claro, porque la gente que tenía un poquito de recursos o el terror suficiente como para escapar, se fue de la zona más golpeada, ¿no? Que la zona más golpeada, fíjense qué colonias son: Roma, Condesa, Juárez y Centro Histórico. 4 colonias que son uno de los ejes, digamos, asociados a la práctica artística, pues más longevos también, ¿no? Y que están asociados con el 85. Cuando mucha de la gente se pudo ir de esas colonias que habían estado muy dañadas, ¿no? Muy lastimadas, la comunidad artística es la que empieza a habitar esos espacios, porque hay una situación de índole económica de por medio, ¿no? Las comunidades artísticas tienden, no siempre, pero tienden a ser comunidades pues precarias, ¿no? Donde pues es difícil pagar una renta y entonces, claro, bajan los precios de esa zona de una manera abismal. La gente no se quiere ir a vivir al centro, ¿no? Además, no solamente por el temblor, sino porque también era otro centro histórico. No era el centro histórico lavado de cara de ahora, ¿no? O sea, como blanqueado, ¿no? Era un centro pues más peligroso, pues mucho más popular, ¿no? Era el centro de Melquiades, Herrera, ¿no? Era otro centro, ¿no? Pero entonces muchas comunidades artísticas empiezan a rentar ahí, pues porque por poco dinero pueden rentar departamentos enormes, ¿no? Con techos altos para obra y demás, ¿no? Y entonces ahí empieza a haber como un momento de generación espontánea casi, como de un montón de espacios independientes, ¿no? Entre ellos el Salón de los Aztecas, ¿no? Que surge en el 88, y aunque no me detengo mucho, digo, ahí pueden ver parte de los nombres que llegaban a participar, pero sobre todo como lo que me interesa es como, pues esta parte, digamos, como de la estética, que nos recuerda, por ejemplo, a los carteles del No Grupo, que a su vez están retomados de la escena de la lucha libre en México, ¿no? Y en el Salón de los Aztecas también, fíjense, los primeros espacios donde exhibió Francis Salis fueron la Quiñonera y el Salón de los Aztecas, ¿no? El Salón de los Aztecas, ¿no? Que además, bueno, se estaban burlando un poco de cierto elemento, digamos, asociado al mexicanismo, ¿no? Y por un lado reivindicaban como cierto lenguaje asociado como al México prehispánico, pero luego también les gustaba jugar con estas cosas como más, con ironía, ¿no? Francesas y demás, ¿no? Pero Francis, que hoy es un hombre absolutamente reconocido de la escena contemporánea
de México y del mundo, inicia su deriva, digamos, expositiva en 2 espacios independientes, ¿no? Algunas imágenes, estas me las brinco un poquito. Bien, Marcos Curtix, mal escrito además, ¿no? Pero bueno. Esta también me la salto. Me voy a la toma del Malmori, ¿no? La toma del Malmori, 1990. Perdón la calidad de las imágenes, pensé que había agarrado otra presentación de estas imágenes. Están por ahí, ¿no? Aldo Flores, ¿no? En la colonia Roma, caminando. Les prometen una casa, no recuerdo ahorita la calle, para que hagan un espacio independiente y les dicen que por favor solamente tienen que limpiarlo, pintar, arreglarlo un poco y que lo pueden tomar para hacer cosas, ¿no? Aldo va con algunas amistades, ¿no? Artistas, terminan de arreglar el lugar y cuando terminan de arreglar el lugar los corren, ¿no? Les dicen, pues no, ya no se los vamos a prestar, no. Entonces salen, se arman de palabras, se pelean un poco, se va Aldo con sus amigos. Esto está narrado en la publicación que tienen de Antes de la Resaca por Aldo Flores, ¿no? O sea, no me lo invento. Y Aldo cuenta, pues que entonces se salieron pues muy molestos, ¿no? Y frustrados a beber todas las caguamas que pudieron. Acababan, o sea, no estaba muy lejos, digamos, el 85, digo, esto ya cuando pasas en el 90, y entonces ellos van caminando sobre Álvaro Obregón y ven el edificio, ¿no? El Balmori, que está justo en la contraesquina de la Casa Lam, ¿no? Que es un edificio hermoso, pero estaba un poco dañado, tampoco gravemente, por el temblor del 85. Entonces, lo que decide hacer Aldo Flores se empieza a hacer de palabra con los albañiles, porque ve que los albañiles están empezando a picar ya los muros y tal, se empiezan a aventar las caguamas, se arma un poco una trifulca, se van a sus casas, se les bajan las cervezas, y entonces Aldo lo que hace hábilmente es convocar a la prensa, ¿no? Dice, voy a tomar el edificio a través de un gesto artístico, va a ser tal día, y empieza a correr la voz con las amistades para que todo el mundo se presente tal día, y empieza a hacer intervenciones en los espacios, ¿no? Y aquí, bueno, pues pueden ver que más allá de la calidad pixeleada de la imagen, pueden ver también, digamos, como lo naif, ¿no? Incluso de muchas de las producciones. Pero es un poco como les comentaba con La Quiñonera, no importa, ¿no? El gesto político radicaba en el ocupar el espacio, ¿no? En movilizar a los artistas, pues para que finalmente un inmueble pues asociado al Art Deco en México y tal, no fuera derribado por cuestiones, digamos, de índole inmobiliaria, ¿no? De especulación inmobiliaria básicamente, ¿no? Entonces, bueno, llegan ahí el espacio con intervenciones, con esculturas, con cosas, va a la prensa, se documenta y se hace como el ruido suficiente que logran, digamos, como detener, ¿no? El derribamiento, digamos, ¿no? El desmantelamiento del inmueble. Al año siguiente, recupera de alguna manera el mismo gesto con el RUL, que está en el centro histórico sobre eje central y que ahorita está teniendo también como una nueva vida, ¿no? Pero igual, también moviliza a un conjunto de artistas, ¿no? Para que también vayan a hacer intervenciones en un espacio que una parte se había caído en el sismo del 85, entonces estaba la fachada, pero al interior estaba pues una especie como de patio abierto, digamos, ¿no? Como de interior sin techo, que es el que pueden ver en la película de Alma Punk, ¿no? Hay una escena donde se ve, ¿no? El interior del RUL, ¿no? Y con estas escenas, digamos, como encimadas o concomitantes, ¿no? Que tienen que ver con arte-acción, y les puede parecer muy naif mucho de lo que ven ahora, a 20, 30, 35, 40 años de distancia, ¿no? Pero tenían su valor, miren, ahí se ve, ¿no? Digamos como en su momento, ¿no? La movilización. Ahí está Marcos Curtix, ¿no? En una de las acciones adentro del RUL, ¿no? Zona, otro de los espacios también independientes de ese momento. Aquí ya nos estamos acercando ya mucho más a los años 90, ya estamos a los años 90, y ahí es un momento también, digamos, donde se empiezan a generar otro tipo de tensiones entre otros grupos también que tienen espacios independientes. Básicamente entre un poco Panadería, Temístocles y Zona, ¿no? Como que ahí, sobre todo Temístocles y Zona, tenían ahí, digamos que maneras distintas de entender
hacia dónde se tenía que ir, si es que se tenía que ir a algún sitio como tal, ¿no? En zona estaban, bueno, entre varios, estaban, por ejemplo, de los más conocidos, pues Boris Viskín y Germán Venegas, ¿no? Ellos defendían la pintura, ¿no? Que quizás eso es algo de, que es una de los, digamos, de los posicionamientos que probablemente causó tanto irritación como con otro tipo de agentes de los años 90, que lo que una parte de los agentes de los años 90 defendían era la no separación entre las disciplinas, ¿no? O sea, como que todo era arte contemporáneo. O sea, yo ya no soy videoartista, yo no soy performer, yo soy artista visual, ¿no? Y dentro de eso hago de todo. O sea, no me defino como pintor, ¿no? Que era algo con lo que una parte de los artistas se estaba oponiendo. Y Zona lo que hace es decir, no, sí soy pintor, ¿no? Recuerden que son años también donde hay una pelea, una debacle sobre eso esa disputa que tienen, digamos, como la pintura frente a los lenguajes del arte contemporáneo, ¿no? Lo que quiera decir eso, ¿no? Si ustedes recuerdan o saben, el Museo de Arte Moderno, que era uno de los museos más relevantes también en ese momento, digamos, como en términos de trayectoria, de mostrar tu trabajo, como artistas de mediana trayectoria a trayectoria ya como muy probada, tuvo un momento muy largo donde se defendió mucho la práctica pictórica por encima de cualquier otra, ¿no? Tanto que por eso, por ejemplo, colectivos como el No Grupo, que el No Grupo surge en el Museo de Arte Moderno, básicamente, pero surge como en lo que hoy llamaríamos los programas públicos del Museo de Arte Moderno. Nunca fueron cartel de nada, ¿no? Nunca tuvieron una exposición individual, ni mucho menos. Siempre eran como la actividad pública en el marco de la exposición del artista importante, ¿no? Entonces, claro, o sea, era la exposición de José Luis Cuevas con el regreso del hijo pródigo y el No Grupo haciendo, digamos, como sus acciones de crítica institucional en el borde, digamos, ¿no? Pero con una habilidad muy interesante también de estimar esos momentos como posibilidad y no como algo menor, ¿no? O sea, que eso es algo bien interesante en general de ciertos agentes, digamos, en los 80s y 90s, que no leer eso que tienen como algo menor, sino eso como una gran posibilidad para hacer cosas, ¿no? El hazlo tú mismo, ¿no? Que es una especie como de lema, ¿no? De toda esta generación. Creo que una de las cosas que más nos enseñó todo este periodo fue que México pues nunca ha tenido ni va a tener probablemente como los medios idóneos, ¿no? Para producir, o sea, en un museo, o los recursos que tiene asignados cultura o lo que sea, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados como a resolver pese al obstáculo, ¿no? Y creo que eso es algo que muchos de los espacios independientes o de las iniciativas de estos años aprendieron bien, ¿no? O sea, como, digamos, como no esperar que el Estado necesariamente te resolviera el espacio, sino a ellos generar esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, claro, hay una pugna con la pintura y empieza esta especie de golpeteo, por un lado, de desplazar, entre comillas, como el lugar único, protagónico de la pintura. O sea, no es que se le quisiera borrar, obviamente, pero era como queremos estar todas las demás prácticas al mismo nivel, ¿no? O sea, que se respeten y que se les dé su dignidad, ¿no? Y es un poco como el debate que hubo también a inicios de los 90 con el centro de la imagen, ¿no? O sea, con estos bandos como polares, ¿no? Entre el fotoperiodismo y los artistas que usan la fotografía en el arte contemporáneo y a quién le corresponde. Y esto no es foto, esto sí es foto, ¿no? Es que lo tuyo es narrativo, ¿no? Pero es que lo tuyo no se entiende, ¿no? O sea, como que son debates, digamos, que hay, lo que está en disputa es el reconocimiento. Recuerden esta frase de los caifares cuando van a ir para allá, ¿no? O sea, lo que se quería era como un tipo de reconocimiento y de poder salir de alguna manera, pinchar el globo de lo local, y había mucho celo por los espacios de representación, ¿no? Que también pues, es entendible, ¿no? Temístocles no me voy a detener porque supongo que ahí va a entrar mucho más Eduarda Baroa, digo, paso muy rápido por ahí, pero hay algunas imágenes, probablemente les va a enseñar otras. Estas son de las diapositivas que recuperamos cuando entró el archivo de Aide Rovirosa, ¿no? Pero digo, nada más para que lo vean, pero vean los interiores, porque son muy buenas. No sé si Eduardo las va a tener estas, y están digitalizadas pues, en alta, ¿no? Pero es un poco lo que les decía, o sea, ellos podían
intervenir la casa con absoluta libertad, porque le iban a tirar de todas maneras, ¿no? Entonces no me detengo a hablar de las piezas, eso se lo dejo a Eduardo, pero ahí pueden ver, ¿no? El marco, por ejemplo, lo había intervenido Mauricio Rocha, ¿no? El hermano de Manuel Rocha. O aquí Damián Ortega, ¿no? Que pudo romper el muro, pues, para hacer este juego con la duela y el engranaje. O sea, que esto en términos de producción, si esto lo quisieran hacer en el MUAC, esto cuesta un montón, ¿no? O sea, hacer una pared falsa, taladrar una duela, ¿no? ¿Saben? O sea, todo esto cuesta, ¿no? Lo pudieron hacer porque la casa la iban a destruir, ¿no? Ahí está el famoso obelisco, ¿no? Al final, o véanle cómo hace esta intervención de los arcos, ¿no? Mauricio Rocha, ¿no? Que deja los arcos solitos, ¿no? Y les devuelve, digamos, como su perímetro. De casi famosas. En esto no me detengo porque esto lo va a ver él seguramente, ¿no? Y bueno, panadería, ¿no? Que también es otro de los espacios, digamos, ya como, no en el cierre, ¿no? Pero como que empieza ya como en la meseta, ¿no? Del arte contemporáneo de esos años en México. La panadería, pues que surge como un espacio, pues con un humor muy distinto al que tenían Temístocles, ¿no? Y muy distinto al que tenían los espacios independientes más vinculados con cierto humor de los años 80, ¿no? O sea, como que los años 80 había una experimentación todavía más naif, más local, y la panadería, creo que también tanto Joshua como Miguel, pues son artistas que tienen una posición económica que también les permite viajar. Joshua ya estudia fuera de México, ¿no? Entonces también eso pues genera otros apetitos, ¿no? O sea, ellos ya no se pasan las fotocopias del Art Forum o del Art Nexus. Ellos van a comprar el Art Nexus o el Art Forum o lo que sea, mientras esperan el avión quizá. O sea, tienen acceso a otras cosas, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, pero pues sí, tuvieron acceso a otras cosas y eso también determina el ánimo que tuvo también ese espacio en particular, ¿no? El tipo de producciones que se llevaron a cabo, y si los ven a distancia, son mucho más cercanos como a los millennials y a todo, o sea, siento como que ellos sí ya se acercaban como a otro tipo de humor y incluso hasta de moda, ¿no? La música que escuchan, ellos ya no están escuchando rock en tu idioma, ¿no? O sea, hello, ellos ya están escuchando música en inglés, ¿no? Ellos sí entienden lo que están diciendo las rolas, ¿no? Ya no son los remedos, o sea, lo estoy caricaturizando, pero hay algo de verdad en eso, ¿no? O sea, ellos ya están, aquí ya es la escena de la música electrónica, ¿no? Ya no van a ver a los Caifanes y a Maldita Vecindad, y menos a Jorge Reyes, ¿no? Ellos ya están viendo pues, otras cosas, ¿no? La escena de la música electrónica, los smart drinks, los raves, o sea, la escena se sigue mutando, ¿no? Y claro, la panadería fue un lugar donde los DJs tuvieron un lugar muy importante. Ya no los conciertos de rock como en la Quiñonera o en el 9, ¿no? Pero sí los DJs, ¿no? Silverio, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Miki Guadamur, ¿no? O sea, es muy interesante, digamos, cómo qué agentes van saliendo y qué momentos, digamos, y cómo la fiesta, insisto, y creo que eso es muy rico también en el ebook de Antes de la Resaca, o sea, cómo ese lugar de afecto y de fiesta, claro que construye y significa, y claro que es materia de estudiarse, digamos, desde una perspectiva historiográfica, ¿no? Esa es pues una vista externa, ¿no? De la casa, era la planta baja, ¿no? Ven ahí el tipo de humor, ¿no? En fin, ¿no? Y aquí, bueno, esto ya es la portada del libro, súper bonito. Bueno, esto seguramente conocen el libro, ¿no? O sea, tienen ya sus propios productos, ¿no? En fin, ¿no? Pilar Villela, Vicente Razo, perdón. Todas estas me las brinco. Poliéster, ¿no? Que es otra de estas agentes editoriales, ¿no? O espacios que vivieron en lo editorial, así como La Regla Rota, Postmoderna, Curare, ¿no? O Letra S para otra comunidad, ¿no? Poliéster también pues, fue una revista muy interesante de Kurt Hollander y Rocío Meireles, ¿no? Que también fue temática, ¿no? Y también que permitía, pues otra vez, insisto que el Internet, aquí ya hay Internet, pero no lo usábamos como lo usamos ahora. Y todas estas revistas realmente eran órganos, digamos, de difusión
y de dispersión de la información de lo que estaba sucediendo en otros contextos. Me acordé también de la columna del Ojo Breve, como también parte, digamos, como de todo este momento. Insisto, un momento en el que leíamos los periódicos impresos, donde las secciones culturales tenían relevancia y no las adelgazaban hasta la inanición, como han hecho, ¿no? Con el tiempo. Y hubo una columna que fue muy relevante, que fue El Ojo Breve, en el periódico Reforma, que fue muy interesante cómo la empezaron a usar. Eso le podrían preguntar a Eduardo Baroa. Creo que era por carga de trabajo de los que participaban, y entonces lo que hacían era rotarse la columna semanalmente. Pero la tuvo Cuauhtémoc, la tuvo Luis Felipe Ortega, la tuvo Eduardo Baroa, y ahora no recuerdo quién más, ¿no? Pero entonces también era una oportunidad para leer a voces distintas también, también con un perfil y una seriedad muy particular. Claro, en esos años todavía tiene su columna Mónica Mayer, ¿no? En el Universal, pero Mónica escribe desde otro lugar, ¿no? O sea, Mónica siempre ha sido la feminista que imprime, digamos, el afecto en la escritura. Y pues ustedes creen que Cuauhtémoc, no, es otro tipo de escritura, ¿no? Que es muy interesante también, pues, ver cómo se van comportando las voces, en qué medios, ¿no? Insight, ¿no? Que ya no hablamos de él, pero también como uno de los proyectos independientes, digamos, al Estado, pero pues que viene de una iniciativa privada pues muy poderosa, ¿no? Que surge como un proyecto binacional para pensar la frontera, ¿no? Sí, pues la frontera, digamos, los límites, ¿no? También entre Estado-nación, entre sujetos, entre muchas cosas, ¿no? Digamos, como a nivel casi como ontológico la frontera, más allá de geográfica como tal. Que claro, o sea, también hoy la frontera, desde luego no es que esté agotada, ¿no? Como concepto, como noción, como objeto de estudio, pero digamos que tuvo un momento de mucho estudio y de mucha relevancia entre los 80 y 90, ¿no? Sea por la comunidad chicana, por el arte chicano, Gómez Peña, bueno, pues obviamente, ¿no? Pero después ya digamos como en un lenguaje mucho más asociado al arte contemporáneo internacional, Insight fue pues nuestra primera bienal, básicamente. Bueno, antes con 5 continentes y una ciudad, esa fue realmente nuestro primer intento de bienal, y luego Insight, ¿no? O sea, que trae un cartel de artistas bestial, ¿no? O sea, con unas producciones realmente pues, muy interesantes, ¿no? Y que después también invariablemente mutó, ¿no? También ya, digamos, como hacia esos últimos años, pues también la Fundación de Art Deposit, ¿no? También como uno de los últimos espacios, digamos, más o menos de esa generación, con Stefan Brueggemann, con Edgar Olaineta, Ulises Mora, que además Ulises Mora venía de 19 Concreto, ¿no? Que era uno de los colectivos que impulsó mucho, digamos, como una segunda generación del arte acción en México, que le daban mucha cabida también. Tuvieron 2 sedes, ¿no? En la colonia Roma, hicieron proyectos increíbles, la verdad. O sea, yo me acuerdo cuando Santiago Sierra quemó la galería, ¿no? O sea, la quemó. O sea, estaba quemada, de verdad, no figurado, no metafórico, ¿no? Y son como, digamos, estos ya últimos espacios que tuvieron quizá una vida más breve, ¿no? Pero insisto, o sea, es nada más como un paseo ultra fugaz, porque no hemos hablado de acceso a, no hemos hablado de, yo qué sé, o sea, hay muchos otros espacios, no hemos convocado casi la escena del arte-acción, ¿no? O sea, pensando en objetualidades, ¿no? Pero que yo ya me he extendido mucho. Lo que decíamos un poco al inicio, hay muchos años 90, hay muchas estrategias que están conviviendo en todo ese periodo. El arte-acción es una de ellas, ¿no? O sea, que tiene como su propia historia y su propia genealogía y sus propios vasos comunicantes, pero ¿qué está pasando ahí, no? Estas son imágenes de Sindicato del Terror, ¿no? Que fue un colectivo también bestial, ¿no? Lamentablemente, que se olvidó su nombre, pero el fundador, digamos, principal, falleció también muy joven. Roberto Escobar, muchas gracias, ¿no? Y por eso también, o sea, digamos, el colectivo, y luego ya viene La Dulce Asesinada, y vienen otros colectivos, ¿no? Que además también, yo me acuerdo que un día pensaba, ¿por qué esta cosa tan oscura, ¿no? En los nombres, entre Semefo, La Dulce Asesinada, los Escombros de la Ruptura, Sindicato del Terror, es como protoemos todos, ¿no? Y aquí pues imágenes, ¿no? De las acciones que hacían, que de alguna manera esto también nos puede vincular pues otra vez más con los años 70 y 80, ¿no? Como con ciertas economías de los materiales, ¿no? Para hacer posible las acciones.
O sea, Roberto Escobar se pintaba el cuerpo con caopetate. No sé si alguna vez han estado ustedes malitos de la panza, ¿no? Pero es un medicamento, ¿no? Y pinta, ¿no? Que habla también, pues, eso, también como de otros circuitos de clase que hay y cómo la gente resuelve con ello. Si ustedes piensan, nos vamos atrás a los 70s, ¿no? Pero si ustedes piensan en el No Grupo o en Melquiades, pues ellos tenían la habilidad de encontrarle posibilidades a materiales que no eran estrictamente leídos como artistas, materiales dignos del arte, ¿no? Y que ellos realmente pudieron, digamos, como traspasar esa chatez, ¿no? De pensamiento para hacer algo con ellos, ¿no? Aquí está Carlos Jaurena, que muchos años después también fue director del Exteresa. Y de nuevo, o sea, así como en la Quiñonera, así como en el RUL, así como aquí mismo, si luego uno ve, digamos, como las producciones, o sea, esta lona que está atrás, ¿no? Uno puede, porque lo digo mucho porque escuché un comentario de una persona muy respetada en el medio, que habló muy mal de una pieza de Mónica Mayer, me acuerdo, de su etapa temprana. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es esta que tiene unas cortinitas y que sale una mujer y un hombre, un pene y una vagina, ¿no? Y tiene una cortinita, ¿no? Estamos así en temprano 70. Y me acuerdo mucho que esta persona decía, pues, que estaba muy mal hecha, ¿no? Que estaba mal pintada, que la cortinita pues, estaba como muy mal puesta, que, pues, ¿para qué le había puesto la cortina? Con qué poco arriesgada era. O sea, una serie de cosas que yo me acuerdo que me saltaron mucho, porque le digo, perdón, pero creo que no estás entendiendo el momento histórico en el que esta obra fue producida, ¿no? O sea, ya pintar una vagina y un pene y mostrarlo en una sala de exhibición es radical, ¿no? Y por otro lado, o sea, si está bien hecha o está mal hecha, eso no es lo relevante, ¿no? O sea, lo relevante está en empezar a generar el espacio de reconocimiento de este tipo también de producción, ¿no? Entonces, como que eso se me quedó muy grabado y por eso hago mucho énfasis en que uno no tiene que calificar, digamos, o juzgar en términos, digamos, como formales, ¿no? Porque aquí están, el valor político radica en otra cosa, en abrir un espacio independiente, en volver a poner el cuerpo, en volverse a reunir, en defender el afecto, ¿no? En todo eso, ¿no? En vomitar en público, en fin, ¿no? En ese otro tipo, digamos, de excesos, en comprarse una cámara y salir como chava grabando, ahí es donde radica la relevancia de todas estas prácticas, más allá de si el grano está reventado o no, o si está medio naif o está mal pintado o le sobra un dedo, ¿no? Por eso hago un poco de énfasis en eso, ¿no? Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí porque todavía la presentación sigue. Aquí nada más dejamos a Marcos Curtix ahí como de fondo para que nos acompañe. Y pues probablemente yo creo que ya es mejor pasar a conversación y a preguntas. Muchísimas gracias, Sol. Increíble presentación. La verdad es que a mí también me ha refrescado la memoria de una manera impresionante y por supuesto, o sea, pensar que lo que has dicho hay muchos años 90, ¿no? Y eso creo que es bien importante entenderlo en este seminario, ¿no? Que no es solamente una perspectiva o una sola visión, digamos, hegemónica, ¿no? La que predomina. A lo mejor al momento de hacer historiografía y de historiar, por supuesto que hay visiones y perspectivas que van a predominar sobre otras, ¿no? En donde de pronto la microhistoria se va a convertir o se va a transformar en una especie de macrohistoria homogeneizante, ¿no? Y eso también tiene que ver un poco con quién está leyendo y desde dónde está leyendo lo que se produjo después de esta época, ¿no? Ya en un afán más historiográfico. Pero pensar a los 90s como muchos 90s creo que nos detonas perspectivas muy importantes para poder seguir, para continuar con las siguientes perspectivas que se nos van a presentar a lo largo de este seminario, ¿no? Y la importancia también de esta lucha interna, y no lo digo en un mal sentido como lucha, como confrontación, ¿no? Sino en esta lucha por pensar otro tipo de dinámicas, ¿no? Otro tipo de lugares para configurar afectos, para configurar memoria, para configurar archivos, ¿no? En donde no se está pensando necesariamente o directamente como primer pensamiento en la visibilidad, ¿no? En la visibilidad pública o en el reconocimiento público o en la legitimación,
¿no? Y en donde a lo mejor también una buena parte de la historia de los 90 se ha pensado ya desde estas nuevas generaciones como simplemente la implementación de otras tipologías de formatos de exhibición, ¿no? En donde, nos vamos a juntar para exponer porque no tenemos dónde exponer. No, nos vamos a juntar para pensar en otras posibilidades de la realidad, ¿no? Y entonces, tu tu plática del día de hoy como que nos permite redondear esto, digamos, nos permite verlo en 3D, ¿no? Y no nada más en las imágenes que podemos ojear en diferentes libros, o en las Curare, o en la era de la discrepancia, ¿no? Sino que le añades perspectiva y le añades un volumen a toda esta información que la verdad es indispensable conocer, sobre todo también para nuevas generaciones. Aquí hay muchas de mis exalumnas tomando el seminario, entonces, bueno, pues a mí me parece maravilloso que puedan acceder a este tipo de información desde tu perspectiva, que has investigado mucho a profundidad este periodo y que lo viviste también una parte, ¿no? Entonces, pues nada más que darte las gracias y no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran compartir. Pueden abrir micrófono si quieren o pueden ponerlo en el chat. Adelante. Igual, bueno, a mí me gustaría comentar rápidamente. Bueno, primero que nada, un gusto escucharles a todos, todas. Creo que hace rato fue muy interesante lo que comentaba Sol sobre este surgimiento o quizás más visibilidad sobre el artista como un agente multidisciplinario, ¿no? Porque pues precisamente históricamente se ha entendido al artista como solo dentro de una categoría o dentro de un ámbito. Y creo que precisamente estos espacios fungieron como estos instrumentos de resistencia, ¿no? Y estos espacios nos dijeron que pues sí, hay otras maneras de hacer arte, de practicar arte, de producir arte, ¿no? Y lo que me parece fantástico y sobre todo aprender de esta década que pues siempre he sentido muy ajena a mí, ¿no? Muchas gracias, David. Sí, 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 definitivamente. Digo, o sea, y creo que por eso me parece también como, muy rico como poder volver, ¿no? Y revisar como ciertos momentos como para tratar de dejarnos seducir, ¿no? Y poder aprender con otros ojos y con otras experiencias, o sea, como si fueran cajas de herramientas, ¿no? O sea, como poder ir a ciertos momentos, digamos, del pasado inmediato, a tomar algunas experiencias, pues para implementarlas de una manera recontextualizada y actualizada en nuestro presente, ¿no? Gracias, Sol. Gracias, David. ¿Alguien más quiere comentar algo? Complementar con algo. Voy a leer un comentario que está en el chat de Fernando Quintanilla. Dice, aquí en Monterrey sentimos lo mismo que sintieron ustedes al cierre del Centro Cultural Arte Contemporáneo, con los cierres del Museo de Cervecería y el reciente cierre del Planetario Alfa, donde en los 90 se dieron unas exposiciones de primer mundo. Acá se dieron unos sitios también en el barrio antiguo, como el Mesón del Gallo, donde pudimos exponer. Muy buena exposición, gracias. Yo nada más, bueno, muchas gracias, Sol, muchas gracias, Ariadna. Yo soy de esa generación, de los 90. A mí me pasa algo como interesante que creo que también es como toda una línea de estudio. Yo me formé en Historia del Arte en la Ibero y en ese entonces nos daba Isa Benítez, una clase de arte contemporáneo. Entonces nos llevaba a todos ellos, nos los llevaba así como para que platicaran. Y yo tengo como muy claro el registro de Yoshua cuando estaba hablando, ¿no? Y al mismo tiempo Karen nos daba una clase de psicología del arte. Era una cosa muy extraña porque yo no entendía muy bien de qué se trataba este escenario, porque además los 90 eran muy mal vistos. Era demasiado contemporáneo, ¿no? Para ser verdad. Y había también una cultura muy, pues muy atravesada del rave, que eso tampoco está como muy estudiado, ¿no? O sea, cómo todo se movía también en estos lugares como de música electrónica, como bien decías, pero también como que tenía toda una escenificación que también a mí me parece que está ahí atravesándose y el ejercicio de las galerías, ¿no? Que también, no sé, el taller de los viernes, que es una de las cosas que me queda como con muchas dudas, ¿dónde queda esta cuestión del taller de los viernes? O Nina Menocal trayéndose a todos los cubanos como se los trajo, ¿no? O sea, no sé, creo que hay muchas cosas que sin duda me parecen interesantes, pero cómo es que se empezaron a meter en la academia.
y se empezaron a meter en la academia por una u otra razón, ¿no? O sea, que eran vistos con desdén, sí, ¿no? En algunos casos, pero a mí me parece que es algo que habría que pensar la didáctica, porque sí se empezó a hablar de la didáctica del arte contemporáneo en esos años, en las carreras, en las licenciaturas de Historia del Arte. Pero bueno, perdón. No, perdón para nada, no, al contrario. No, es que me dejas pensando, porque yo no, o sea, creo que hay maneras de hacer historia del arte que tienen también que ver como con ciertos periodos o modas de lo que la academia dice en ese momento que tiene que ser, ¿no? Pero si tú piensas así las vanguardias, ¿no? O sea, yo qué sé, o sea, el impresionismo, ¿no? Nunca las he buscado, pero me horrorizaría si no hubiera alguna tesis de posgrado sobre el lugar del ajenjo. O sea, ¿te cae que alguien no ha hecho un estudio académico, o sea, desde la academia, ¿no? En términos de memoria, sobre el ajenjo, que era un protagonista tácito de todas las vanguardias, o sea, por lo menos de varias de las vanguardias, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que lo que quiero decir es que yo creo que eso lo hemos podido hacer siempre, pero que a veces nosotros mismos nos ponemos como el corsé de lo que la academia nos dice en ese momento que se tiene que hacer, ¿no? Pero que podríamos releer la historia del arte, o sea, cualquier momento, justo como introduciendo estos otros momentos que para una historia del arte en la que yo me formé era mal vista, porque a mí me decían eso. O sea, cuando yo quería hacer mis ensayos, yo quería relacionarme con mi generación y yo estaba obsesionada con los espacios independientes desde los primeros semestres. Y me decían, es que no, me dijo, me decían, no hay distancia histórica, Sol, ¿no? Me dice, tienes que dejar que haya una distancia histórica. Yo le decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tengo que esperar a que se mueran o sea, ¿por qué tengo que hacerlo de Frida Kahlo? ¿No? O sea, ¿por qué tengo que hacerlo del muralismo? ¿O por qué me tiene que interesar eso? ¿Y por qué no me puedo arriesgar a intentar hacer algún tipo de relato historiográfico de esto que estoy viviendo? Con sus riesgos, ¿no? Pero lo mismo es un riesgo hacer historia del arte con gente que está muerta y que accedes a ella a través de los documentos, porque hay un grado de especulación y de fantasía también, ¿no? O sea, un grado de libertad, ¿no? Hermenéutico, si tú quieres, ¿no? Pero ¿por qué sí se puede correr el riesgo hacia atrás en algo que no viviste y no se puede correr ese riesgo hacia lo que está pasando ahora? Finalmente van a ser visiones parciales, ¿no? Pero eso, o sea, escuchándote pensé en el ajenjo, o sea, pues sí, ¿no? El impresionismo sin el ajenjo, ¿qué es? Los 90 sin el Covadonga en la Ciudad de México, ¿no? O las Pecanin sin su restaurante La Tecla, ¿qué es, no? O sea, creo que nos han puesto mucho el árbol, ¿no? Diría Deleuze y Guattari, ¿no? De lo que es, ¿no? El objeto artístico es lo que se tiene que estudiar, ¿no? El artista, ¿no? El artista y su obra, ¿no? Cuando en realidad, por eso decía en algún momento, me parece que si no quedan flotando un poco, ¿no? Y para mí se vuelve no solo más comprensible, sino mucho más apasionante, ¿no? Cuando empiezo a entender la relación no sé, y ves el documental entonces ¿cómo se llama de Rompan Todo? Sí, rompan todo, ajá. O sea, entonces ya, o sea, va uno como conectando, como si estuvieras en la Matrix, pero de la ñoñería del arte contemporáneo, ¿no? O sea, que vas como juntando, ¿no? Dices, ok, ¿no? Se me va ampliando un mapa, ¿no? Pero sí, me parece súper bueno tu comentario, porque así nos formaron, ¿no? Así nos deformaron. Y una anécdota que te quería platicar, bueno, que les quería compartir, es que en algún momento estuve haciendo una investigación de Sarah Minter y de los mierdas punk, ¿no? Porque me encantaba esos docuseries, ¿no? Y en los periódicos hay una relatoría de cuando bajan todos los mierdas punk a la Cineteca, porque la Cineteca también era un lugar así como muy emblemático, ¿no? Entonces llegan todos los mierdas punk por Churubusco y toda la gente de Coyoacán, que era tan progresista, ¿no? Se empiezan a panicar porque está llegando pues toda la gente de Iztapalapa y de Nesa y no lo podían creer, ¿no? Y es la toma de la
de la Cineteca, que también tiene un lugar importante, ¿no? Que me parece que también sería otro mundo por estudiar el que se estaba dando ahí en la Cineteca. Y bueno, yo veo las imágenes, se las voy a mandar porque son una joya, como la gente está así de, ay, no, si somos muy progresistas, está muy bien Frida Kahlo, pero que no vengan los mierdas punk, porque eso sí ya no nos gustó, ¿no? Cruzando estas fronteras. Pero bueno, luego se las comparto. Muchas gracias, padrísimo. No, al contrario, gracias, Minerva. No, y pensando en lo que está diciendo Minerva, ya como me diste ahorita la idea, así como ahorita a ti se te ocurrió lo de la Genco Sol, pensando en cómo muchas estrategias de toma de espacios, ¿no? Que no se implementan Aldo Flores, incluso los mismos, al momento de derruir la casa de Temístocles, ¿no? Y en el proceso de la destrucción de la casa o del derrumbamiento de la casa se van implementando otras estrategias, ¿no? A lo mejor parecidas a lo que hizo Gordon Matta Clark en algún momento, ¿no? Pensando en la intervención que hizo Mauricio Rocha. Pero de pronto también la deuda que hay por ahí, que vale la pena investigar, en relación con los colectivos anarquistas, ¿no? Y con su manera de ocupar, ¿no? Realmente como ocupas de espacios, y no es porque los artistas de ese momento se hayan copiado las estrategias, ¿no? No me refiero a eso que es como muy básico, sino más bien cómo se transminan una serie de maneras de vivir la ciudad y el espacio público y cómo recapturar ciertos espacios ante también la destrucción, la imposición estatal, ¿no? El derrumbamiento natural que produce el terremoto y al mismo tiempo la falta de interés por ciertas tipologías de patrimonio, ¿no? Que es un poquito ahí lo que creo que hace Aldo. O busca hacer Aldo, ¿no? Es una mezcla de ideas, ¿no? Pero de pronto pensar también o investigar esa línea, ¿no? ¿Qué se ha transminado desde los colectivos de anarcos y anarquistas, ¿no? a ciertas maneras de operar dentro del campo artístico en los 90, ¿no? Creo que también sería por ahí una línea de investigación, y también pensando en la escena regiomontana, bueno, de todos esto que hemos estado platicando acá, que también si eventualmente en las siguientes sesiones quienes nos acompañan quieren enriquecer todos estos comentarios que estamos planteando aquí con casos de estudio específico que hayan ocurrido acá en Monterrey, que ustedes recuerden, etcétera, por ejemplo, en el barrio antiguo, en toda la reformación de la macroplaza, ¿no? La construcción de la macroplaza, un poco también como por imposición. O sea, ¿qué cosas activaron, ¿no? Estas deformaciones arquitectónicas urbanas de la era neoliberal, de la época neoliberal en México, y qué contextos otros se activaron acá y que de pronto nosotros, en este centralismo que siempre nos pesa a los chilangos y a las chilangas, que de pronto no estamos acordándonos o no estamos sabiendo ver o percibir, ¿no? Pero pues, si no hay más comentarios. Por acá Jimena Ortiz, voy a leer su comentario y ya a lo mejor con esto cerramos. Dice, hola Sol, muchas gracias por esta presentación, ha sido muy esclarecedora. Yo tengo una duda muy ligada a lo que comenta Minerva, que espejea con las condiciones por las que el arte contemporáneo ingresó a Veracruz, más o menos ligado a algunas instituciones estatales y otras educativas. En este sentido, me queda claro que en Ciudad de México las prácticas del arte contemporáneo pugnaban y conformaban espacios físicos o editoriales, pero ¿cuál era el papel de las escuelas en ese momento? ¿El arte contemporáneo formaba parte de sus planes de estudio o ha sido posterior su integración? No, sí, posterior. O sea, qué buena, gracias por tu planteamiento, porque ahorita mientras escuchaba a Ariadna, ¿no? Como invitarlos a recuperar casos, ¿no? Situaciones también en el contexto de Monterrey. Pensaba, por ejemplo, digo, es que hay muchas cosas que hablar de los 90, ¿no? Obviamente, y por eso tienen un seminario y van a tener con muchas perspectivas. Pero bueno, ya lo decía alguno de ustedes, no entramos a la parte, digamos, como del mercado, ¿no? Y el lugar de las galerías y las economías de ese tipo. Tampoco hablamos como, sí, dijimos que ha sido, pero sobre todo fue muy centralista, ¿no? El Distrito Federal, ¿no? En ese entonces, hoy CDMX, pero digamos que en todo ese tránsito 80s, 90s, sobre todo más 90s, fue muy importante Guadalajara y Tijuana, ¿no? O sea, y Veracruz, específicamente Jalapa, ¿no? O sea, como que tuvieron una relevancia realmente inusual, digamos, ¿no? O sea, fueron, sí, como, sí, no que se estuvieran peleando, pero sí estaba debatiéndose el lugar, digamos, de producción, ¿no? O sea, Tijuana tuvo un momento increíblemente rico, ¿no? O sea, no es que no lo tenga ahora, pero tuvo un momento como de una efervescencia
incontrolable, digamos, ¿no? Y Guadalajara lo mismo, ¿no? Y el FITAC y tantas cosas que surgieron y vinieron de ahí y que después mutaron a un CITAC, ¿no? Que ya vino a la Ciudad de México y demás. Y con esto que preguntas o que señalas de Veracruz, sí, o sea, pues Jalapa fue, yo creo que pionera, ¿no? O sea, en términos, digamos, como de su aparato educativo, ¿no? De ofrecer también, pues, plazas y recursos a una planta docente que mucha de ella venía del Distrito Federal, ¿no? Y que se desplazaban a vivir allá, pero porque tenían condiciones de trabajo que no podían tener a veces tener aquí en México y se iban a Jalapa a dar clases. Y pasó por ahí, tú lo sabes, muchísima gente, ¿no? O sea, Patiño se fue a vivir allá, Carla Ripi se fue a vivir allá, Curtix hizo de sus acciones más célebres en Jalapa, en fin, ¿no? Un montón de gente, ¿no? Ehrenberg compró una casa en Jico, o sea, en fin. Bueno, no, o sea, como que ya se me activa como otra parte del disco duro, pero fue muy, 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 muy relevante, ¿no? Y en el Distrito Federal, o sea, claro, teníamos la Academia de San Carlos y ¿cómo se llamaba antes? La ENAP, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿no? Y la Esmeralda, ¿no? Pero no, o sea, en realidad, digamos que lograra filtrarse el arte contemporáneo fue también duro. Así un poco como la pintura contra el arte contemporáneo o el Centro de la Imagen, fotoperiodistas contra fotografía en arte contemporáneo, un poco también hubo mucha resistencia en las escuelas de arte para que se replantearan los planes de estudio, ¿no? Y también lo digo con respeto, pero caricaturizando, ¿no? Era más fácil defender el repujado en hoja de oro que abre una materia de nuevos medios, ¿no? O sea, la gente, o sea, ¿no? Claro que había quien pudiera dar esas materias, pero los que tenían las plazas no las iban a dejar, ¿no? Y los que tenían la plaza hacían repujado, ¿no? O sea, por decirlo, ¿no? O sea, digo, estoy caricaturizando. Pero, o sea, costó mucho trabajo. Por eso la Esmeralda tuvo un lugar tan importante por muchos años, porque la Esmeralda pudo como adelantarse y empezar a integrar a docentes, muchos de los que venían de Temístocles, ¿no? Luis Felipe Ortega, Abraham Cruz Villegas, Avaroa, Sofía Taboas, o sea, todos ellos fueron como la primera generación de maestros cuando deja el centro histórico, ¿no? Porque el centro histórico, cuando estaba la Esmeralda en el centro histórico, que olía pura pipí de viejito por ahí, ¿no? Porque estaba muy feo, la verdad, ¿no? Cuando se muda al Centro Nacional de las Artes, que tiene que ver, pues claro, con es un poco como lo que pasa en el centro histórico con la fundación, ¿no? Cuando aparece el Centro Nacional de las Artes, pues se le lava la cara increíble, ¿no? Y entonces, claro que quiero estudiar artes visuales, ¿no? O sea, porque irme atrás del Panteón a estudiar artes visuales en el centro, que era un centro deprimido, con muchos vagabundos, con muchos conflictos, digamos, sociales, cuando se pasa a la Esmeralda, pues ahí ya se vuelve mucho más atractivo y seductor. Y encima se llevan una planta docente de artistas que realmente están activos, ¿no? O sea, que están produciendo y que están tratando de defender prácticas no tradicionales, ¿no? Y a la ENAP tardó, ¿no? O sea, tardó como en entrar eso, ¿no? En fin, sí, interesante. Sí, bueno, solo quizá pienso que tal vez el que ahora o después, a posteriori, se llamó arte contemporáneo en Jalapa, inicialmente llegó bajo el título de conceptualismo, ¿no? Claro. Entonces me parece que es como otra discusión de pronto en términos de las categorías y bueno, parece ser que las prácticas asociadas al arte contemporáneo, bajo lógicas que se parecen mucho a lo que estabas diciendo en tu presentación, se están presentando apenas, ¿no? Como de estos grupos de jóvenes que están pugnando por estos espacios y que generan proyectos y que buscan espacios físicos o de otras formas. Entonces eso también es como un poco interesante, solo también como para acotar un poco más mi pregunta y mi comentario. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Jimena. Muchas gracias, Jimena. Ahí nada más para puntualizar algunas cosas. Por ejemplo, Alberto Gutiérrez Chong en La Esmeralda, sus clases fueron en algún momento de los 90s bastante importantes para toda una generación que se estaba también formando, porque pues él empieza a introducir otras prácticas, empieza a invitar también a Guillermo Santamarina y a otras personas que transcurrían ahí entre los espacios alternativos. Y eso va enriqueciendo un poco su cátedra, ¿no?
En este número de Curare, que es el 3233, que se llama Conceptualismos en México, precisamente hay un intercambio entre Eloy Tarcisio, que después fue director de la Esmeralda, y Gutiérrez Chong y Francisco Reyes Palma, precisamente sobre un poco de cuestiones pedagógicas. O sea, no hablan propiamente de prácticas pedagógicas, pero sí intercambian su experiencia en el dar clases en los 90s, ¿no? Entonces voy a ver si lo escaneo, esa partecita, y si quieren se las comparto ahí en el Drive, ¿ok? Pues bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta, comentario, Sol, agradecerte muchísimo de verdad por habernos acompañado hoy, por todo lo que nos compartiste, por todas las ganas, el esfuerzo, y de verdad yo estoy muy feliz, me imagino que todas y todos también. Entonces, pues ojalá en el futuro podamos seguir conversando de esta misma forma y ojalá que sea en presencial también Sí, sí, en el seguro. futuro con algo que pueda organizar el museo, etcétera. Pues muchas gracias a las amigas que veo conectadas, me da mucho gusto verlas, Minerva, Maya, por ahí a mis exalumnas. Y bueno, pues muchas gracias de verdad. Gracias al equipo del Marco por hacer posible la sesión, la transmisión, y de nuevo gracias a ti, Sol. Gracias a ustedes, un gusto. Muchas Gracias, Sol, por este viaje Gracias, en el Aldo, tiempo. también. Fue como subirnos al Popotito 22. Sí, bueno, me voy a meter a la tuya, ya me quedé picada. Les mando un beso a todos. Mucho gusto. Un beso, Sol. Muchas Chao, gracias. hasta luego. Chao. Bueno, pues entonces nos vemos la siguiente sesión con Eduardo Baroa, y si nos pasa alguna lectura, la subo al Drive, y nos estamos viendo el próximo jueves a las 5 de la tarde. De todas formas, las sesiones se van a estar grabando para que las puedan consultar, y en el Drive se va a estar alimentando con lecturas. Muchas gracias. Buenas noches.